Suscríbete a la Panterita. El país. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Federico Arias está de vacaciones. ¿Cómo te va, Dani Chun? Buen día. Buen día, Bruno. Bien, bueno, qué ritmo tan frenético estamos teniendo en el campeonato local, porque ayer terminó una fecha, ayer comenzó ya una nueva fecha, empató Nacional, tema acumulativo, está caliente el tema en Olimpia. Olimpia empató con Trinidense 2-2. Ariel, ¿vos estuviste en ese partido? Yo estuve. Ya, ahora, hoy juega Libertad. Sí, hoy, Mañana tenemos... Hoy Libertad se puede disparar en la tabla, sabiendo, obviamente, que recién el martes juegan los que Hoy están mantenés ahí. tu deseo o ya se calmó un poco ese deseo, Ariel. Y parece que no, lo que pasa no tiene fuerza para hacer mi deseo. No. No, pero Libertad, o sea, No, por eso te digo. Es más, Pero yo no viste tengo que mira, con qué darle mira que yo no Libertad, tengo ni una duda hace rato de Libertad. Mira, va a ser estamos viendo campeón. las imágenes para la gente de ABC. Partido 400 de Tacuara Cardoso, presidente 400 goles, honorario. goles. Gol 400, quiero decir. Gol 400 de Tacuara Cardoso, todo el plantel, el presidente honorario Cartes, dándole el reconocimiento. Y bueno, marcaba justamente Tacuara Cardoso de tiro libre el primer gol para Libertad. Pero quiero ir a lo de Olimpia. En Olimpia no están bien las cosas. Definitivamente, yo no sé si pudieron ver el partido de Olimpia. Ariel estuvo en la transmisión. Yo el primer tiempo, no después, después de la cancha. Dio mucha pena cómo jugó. Yo creo que el diagnóstico grave se dio principalmente en ese primer tiempo porque Tito Torres hace el gol y pasa a ser de dominio exclusivo de Trinidense el partido. Le manejó la pelota. Si bien no tenía profundidad, quizás no tenía mucho peso, pero los jugadores de Olimpia Pero mira, se que pasaban viendo la pelota. Espínola lo elegimos las figuras. Espínola. Sí, Inclusive no. después del 2-1 ya atajó el arquero mano a mano. Espínola. A quemar Pero ropa, sí, justamente pero a lo Ayala. que quiero ir es que Mira lo mal que habrá jugado, Sí. que yo a Juan lo encuentro responsabilidad en el gol de Vera, en el 1-1. sí, Pero él- igual, o sea, no puedo ignorar de que fue el jugador más destacable. Yo le he visto a muchos jugadores con desgano. eso es lo que quiero ir, O sea, Ariel. yo te estaba escuchando en la transmisión y vos decías en todo momento que lo de Olimpia era de terror porque no había entrega, que no había ánimo, parece que había impotencia. como que le da igual. En un momento dijiste Derli avanza, está solo, no sabe con quién jugar. Exactamente, dijiste. hicimos una gráfica porque sí, Derlis y un equipo grande que quiere ganar, se supone que todos tienen que salir, o gran parte por lo menos mandar arriba al ataque. Y Derlis iba por el costado y nadie acompañaba, no subía el lateral, no se prendía el volante, entonces iba a la nada, lo cual te marcaba un poquito la falta de, no sé si de compromiso, no sé cuál sería el término correcto para graficar la situación que vi en muchos jugadores. Dicho sea paso. Pero eso es vergonzoso, porque no puede ser que no haya entrega, ¿verdad? Porque una cosa es que tácticamente no te salgan las cosas, otra cosa es que el rival también juega. Claro. Pero acá, si vos me decís, por lo que yo estaba escuchando y por lo que yo he visto realmente, hay jugadores y hay futbolistas que bajaron su nivel de una manera estrepitosa. El caso de Vampeta Gómez. Marco Gómez. ¿Qué le pasa a Marco Gómez? Y hay situaciones que te marcan un partido. Por ejemplo, yo te digo una cosa. Si Olimpia estaba perdiendo desde el arranque por una pelota quieta a los 5 minutos y no te sale nada, bueno, puedes hablar de que es producto del nerviosismo, la ansiedad. Pero vos empezaste a ganar el partido cuando estabas jugando bien o correctamente el partido. Ganás 1-0. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa a partir de ahí cuando un equipo tiene que encontrar un mejor funcionamiento? Hasta inclusive la motivación cambia. El gol es anímico y dicen todos los entrenadores de fútbol, pero sin embargo en Olimpia no fue así. En Olimpia es como que marcaron el gol y tuvieron miedo de perder Yo desde creo que ese momento. sí, ese punto que resaltaba Fabio, también quiero utilizar como cimiento porque para mí lo del sábado es la radiografía perfecta de la actualidad del Olimpia. Totalmente. Incluyendo el ingreso de Alejandro Silva. ¿A qué voy? Olimpia los primeros 5 minutos, hasta que hace el gol Tito, fue el Olimpia protagonista. Los 5 minutos Sí. se jugaron en campo de Trinidense. Haces el gol. ¿Qué mejor inicio para vos que estás con falta de confianza? Olimpia venía de esta sequía de ni siquiera marcar de los 4 partidos anteriores. Anotaste, es para, no te digo hasta florearte, pero decir, bueno, después de las 2 semanas, esta es nuestra cara para redimirnos ante nuestra gente. Y se da todo lo contrario. O sea,
ni siquiera arrancaste con un gol en contra para decir, mira, un poco le agarró el chucho. Hasta Dani, terminan peleándose con los hinchas. O sea, No, claro, Tito pero Torres hace gestos, tiene que intervenir, chiquiarse para tranquilizarlo. Pero eso ya es como consecuencia de lo que estamos hablando. Ale Silva le hace un gesto a la hinchada también. Hay ¿sabes mucha por qué? histeria en Olimpia. Y, Un mal de histeria. barco. Un mal de barco. ¿De qué? Pero de los jugadores para con los de los hinchas. jugadores con la O los gente y la hinchas- gente, de todo, Pero, todo. pero, todo el Ariel, ambiente, Ariel, todo quiero el ambiente. entenderte, Sí. porque vos estuviste en cancha, por eso yo más que nunca, o sea, porque uno lo vio desde la distancia un solo tiempo, el primer tiempo. Pero vos acabas de decir que viste desgano, Sí. pero por otro lado histeria. O sea, entonces quiero entenderte que desgano futbolístico e histeria con la gente. Histeria, sí, ¿Verdad? histeria. Porque medio que son O sea, dos términos que no pueden conjugarse, porque yo no puedo ser un histérico si tengo desgano. O sea, si es desgano el famoso, me importa, me da igual ganar, empatar o perder. Y si estoy histérico, por eso yo iba nomás a un balance futbolístico que compartía Yo con me Fabio. iba más a Decía, la sensibilidad y ya la falta con todo, con pero por razón de la pero gente. Ariel, los primeros Con 5 razón de la minutos, gente. Olimpia jugó bien, ¿verdad? O sea, fue protagonista. O sea, Sí. el famoso quería ganar. Sí. Hace el gol. Se Y quedó. uno decía, mira, acá es para qué. Y se quedaron, vos le dijiste como figura a Espínola. Sí. Y sabes cuando yo digo el tema de la actualidad, dentro de esa carencia de Olimpia, y mira que Trinidense guardó a varios titulares. Yo cuando veo la planilla digo, mira un poco, no está Chiquito, no está Del Valle, no está Álvarez, pero en el segundo tiempo, con el dominio de Trinidense, entra Alejandro Silva y con poquito el uruguayo le cambia la Le cara cambió, a Brad. le cambió. ¿Sabe a qué voy con el tema cuando acá solemos hablar y acá que no, porque el sindicato, juegan cuando quieren? Olimpia tiene a sus villanos de siempre que son héroes ocasionales. Ahí coloca desde época de antaño de Derly, Richard, Ale. Ale entra y le cambia la cara a Olimpia. ¿Qué te dice eso de los otros que están, los Marcos? Mateo Gamarra vuelve a hacer un penal infantil. Sobre la hora. Rozando ya o sea, es un penal estúpido, ¿verdad? Claro. Pero voy entonces a decir, esta es la realidad del Olimpia. Porque quieras o no, ahí donde Olimpia está, todavía luchando para entrar a la Libertadores, paralelamente lucha para no quedarse sin Sudamericana, los que van a sacar otra vez el barco al flote son otra vez los más cuestionados. Porque yo veía hasta los autores de los goles. Tito Sí, pero marca no los está, 5 no de está Hugo bien, Fernández. no está bien que le hagan gesto a la hinchada. No, Eso, es otra cosa. Ahí no, voy no, al tema de la histeria que no, dice no, él. claro, Sí, no está bien pues, ningún gesto. no, Sí, porque O sea, estábamos analizando las No, yo respuestas te estoy hablando de futbolísticas. la campaña Olimpia es muy Entiendo. triste. O sea, no es para que vos le estés No, haciendo no, gesto no, a no. nadie. Es para meter la cabeza. Es estoy para diciendo- meter la cabeza bajo la tierra. Bajo la tierra, Y sí, fíjate, totalmente. ¿sabes qué? Eso sí es criticable porque lo que plantea Bruno ya me parece que es otro tema en el siguiente sentido. Acá creo que todavía estamos analizando la parte futbolística. No, O sea, pero vos pues como que cuando vos decís, no, los dos centros de atención o de crítica fueron los que salvaron más o menos o que estuvieron... Es la historia de Olimpia hace 4 años. Pero pareciera ser como que suena que, bueno, está justificado porque ellos, uno hizo el gol y el otro hizo el pase para el gol. No, pero Y no te es estoy, así. no, te estoy diciendo que si Olimpia quiere meterse en la Libertadores, otra vez de quiénes va a depender. De que se recupere de, no sé cuándo, pero Derlis, porque Derlis no estuvo en ese primer tiempo, no. Richard Ortiz, Alejandro Silva. O sea, es la historia de siempre. Yo creo que- En ese sentido yo hablo. Y fíjate lo de Alejandro. Él hace la asistencia para el gol de Hugo Fernández y hace ese gesto. Claro. Sí. Y después ya en el post partido, cuando le empataron, nosotros en la cancha de Cerro con Bruno veíamos el monitor escuchando el relato de Ariel. Las tomas, las caras de Derly, de Tito, ¿sabes qué eran la cara de uy? O sea, nos mandamos la macana porque ya habían hecho todos los gestos y las dedicatorias de triunfo. Por eso en el post partido ya Alejandro Silva habla de casi estaba a punto de llorar. Es decir, no, hay que enterrar la cabeza. Y cuando él hace la asistencia, él no entierra la cabeza, él le dedica. Por eso no Sí, está bien. bueno. Le hace el gesto de escucho a la hinchada. Y después Tito, ¿qué gesto le hizo Tito? No, Tito no hizo, pero sí... Se tomó con un se hincha. tomó con un hincha. Viste que allá en Olimpia la preferencia está muy cerca de Claro, del talud. del banco. Y allí un hincha se levantó y por lo visto que le Pero mandó el talud o la parte central. un poco a la derecha sería... Está la preferencia central y entiendo que, sin mal no recuerdo tan bien, pero al lado de la preferencia No, central. entonces es el talud. El talud sería. El talud del lado Avenida El talud. Mariscal López. Sí.
Entonces estaba como 15, 20 metros el muchacho y le empezó a vociferar cuando Tito estaba buscando el banco, y Torres le respondió con todo también, hasta tuvo que intervenir Chiqui Arce para que le dijo para que no le hiciera caso. Y después del final del partido, con el hincha del otro lado, que se tomó con Fernando Cardoso, y Cardoso le hizo también un gesto, ¿verdad? Olimpia llegó, bueno, y Caliente. Fernando Cardoso, Sí, por eso, Hugo Fernández y compañía, no pueden ni siquiera hacer Y esa es gesto de nada, la gran no. preocupación pasa hacer eso para Chiqui Arce. ¿Cómo recuperas este equipo? ¿Cómo haces para que este mismo equipo que el sábado no jugó prácticamente a nada y que iba a ganar un partido que no Acá lo tenía es que haber problema ganado? técnico. Acá el No, problema por eso. ¿Y es cómo van a hacer? el ¿Cómo va a ser? plantel de jugadores, Mañana hermano. ya juega otra vez Bruno Olimpia. ¿Y cómo va a cambiar esta historia de Pero juego? Yo tampoco daría No, tanta carta pero libre al la técnico. actitud pues no se No, negocia. no, pero el equipo juega mal. Y juega mal por eso. O sea, sí. no, O eso sea sí que el Chiqui técnico. tiene la culpa, por favor. No, No, muchacho. no vaya de un extremo a otro. No, pero yo cuando también vos te puedo sí decir, cuando no vos tiene sí ninguna juegas culpa. mal, vos le estás cargando Pero claro. la tinta al técnico. Pero claro, si es una reacción a lo que vos acabas de decir, no tiene nada que ver el técnico. ¿Cómo Y no va a pero no tener tiene. nada que ver si el equipo juega mal? Pero ¿hace cuánto que viene Olimpia cambiando de técnico y No, Chiqui asumió no. hace cuánto tiempo? No, y hace este 2 equipo... meses ya. No, ya sé, pero actitud, hermano. Yo creo que O sea, este la, es el... la actitud ya no la puede poner el técnico. no, Sí, pero Dani. y funcionamiento, Bruno. El funcionamiento. Ah, no, funcionamiento. si me El, dicen el último funcionamiento- partido Ahí que estamos. nosotros hicimos de Olimpia fue Nacional. Ahí no fue por actitud, ahí fue de punta a punta un equipo que no jugó a nada. Entonces, yo te entendería si se vio algo del técnico, se ve que hay un desmarque o se podía desmarcar y el jugador en cuestión no se desmarca. O generaste 10 situaciones, párrafo aparte, lo de Walter González. Insólito, ¿eh? Insólito. porque Olimpia tuvo en para este crear uno. 2023 no le ganó a Trinidense, dice Tomás Aranda. Gracias, Tomás. Sí, los 4 partidos. Y así, mira, a Nacional tampoco le ganó. Hay muchos equipos a los que Olimpia no ganó. O sea, partimos la premisa de que Olimpia este 2023 es un equipo de media tabla, ¿eh? Por eso estamos hablando Claro, que puede entrar sí. como Paraguay 4 o puede perder cuota. Yo a vos nomás te digo, porque acá el enfoque era el tema de los jugadores. Todos estamos de acuerdo. Pero cuando vos decís el técnico no tiene nada, y ahí yo levanto la mano. No te digo que tiene todo, pero algo tiene que ver porque de todos los ciclos de Arce en los equipos relativamente grandes, porque no voy a decir que seguí los primeros 15 partidos de General Díaz, Pero ya, yo creo que también tiene porque él Dani, se sigue ya- jugando por los mismos jugadores y esos jugadores no le Pero están ¿a quién le respondiendo. vas a poner? O sea, hay que ver el tema. Yo el Ya, tema eso- de actitud innegociable. Insisto con esto. Y Después bueno, el tema- entonces, Claro. entonces el tenés que tema tragarte plantel de que jueguen los Alejandro Silva y compañía, a pesar de que, como decía Ariel, que se tome con la gente de la preferencia. Porque ¿quién le pone a Tito? ¿Quién le pone a Walter? ¿Quién le pone a Paiva? ¿Quién le pone a Fernando Cardoso? ¿Quién le pone a Mateo Gamarra? Yo creo que Mateo también necesita un poco de... Eso es reseteo. inexplicable, no puede mira, ser. Mira, acá, gracias a Darío Ibarra, porque el compañero estuvo en la Sí. transmisión. Darío Ibarra nos dice, por ejemplo, en el segundo tiempo, cuando la pelota iba a Facundo Zavala, le hacía seña a los delanteros para que se inclinen a la izquierda. Hizo 3 veces ese gesto y en la cuarta se enojó y se sentó en el banco. Muchas las indicaciones que daba parecía de escuela de fútbol. Esto se refiere a Chiqui Arce. Es cierto, Arce se levanta sí, y ya, la otra vez tiró una botella al Es césped. que dio, Está impotente, dio, Tito, dio a viejo. entender en la conferencia. Es un problema al plantel, acá no es sí, técnico. y te quiero agregar a eso porque él dio a entender en la conferencia, él dice, nosotros trabajamos bien en las prácticas, hay cosas que hacemos bien que después en la cancha o en los partidos oficiales nos cuesta. Y entonces es una cuestión también de interpretación del jugador o de asimilación de los jugadores de Olimpia, de llegar a ese campo de juego y como que le pesa todo a lo... Y es una cuestión emocional también, entonces, lo que está pasando a Olimpia en estos momentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no te puede pasar lo que le pasó a Mateo Ana. ¿Cómo vos estás ganando un partido en el que no jugaste bien 2-1, última jugada del partido, y te vas a tirar así? ¿Qué explicación tiene eso? Para un jugador que ya es de selección, uno de los más vendibles en Olimpia, ya tiene su jerarquía o su puesto ganado en Olimpia, no puede hacer un penal tan infantil como ese. Capaz eso que acabas de decir, le juega a decir. Y también por eso. No, que él se cree que es jugador de selección. Y tal vez. Y por eso entiende, porque mira que lo del sábado no fue su primer penal infantil. Contra Claro. Libertad él hace ese penal, le mete pero la mano yo te- a Matías Pinoza, ¿verdad? yo voy nomás a lo siguiente, Dani, vos, jugador de fútbol, sabés, es la última pelota del partido, Claro. no podés meterte así, no te podés... Y sabés que vas a ganar un partido que no jugaste bien, pero que va a ser un envión, tipo la selección, ¿verdad? Lo que tanto cuestionamos que jugar bien o no, pero llegar después vivos al siguiente combo y con otra mentalidad, ¿verdad? Que era lo que le iba a pasar a Olimpia si ganaba.
que iba a tapar ciertas cuestiones. A mí me parecía que si ganaba Olimpia iba a ser injusto el resultado. Totalmente. Injusto iba a ser el resultado para Trinidense. Inclusive este empate es casi injusto, si no es injusto. Porque Trinidense hizo un gran gasto del partido, dominó en gran parte y creó más situaciones. Te diría que Olimpia, si hacemos un conteo paralelo de quién ha creado situaciones. Y habrá que ver cómo le encuentra la vuelta a Chiqui Arce también, ¿verdad? Porque de a poco también puede ir desgastando lo suyo como conductor al no llegar a los resultados. Me comentaban hoy que 8 estaría en la lista cuando llegue el termine final la temporada. Cuando llegue el final de temporada. Jugadores que no van a seguir. 8 jugadores. Mirá vos. Bueno, vamos por favor, aprovechamos tiempo de televisión, vamos brevemente. Alejandro Silva, Francisco Chiqui Arce, el hincha opina de Olimpia tras el empate ante Trinidense 2-2. Seguimos cometiendo errores, pagamos caro, no lo pudimos liquidar y nada, no que pedir disculpas, agachar la cabeza, seguir trabajando. Vienen 2 partidos ahora que para nosotros son muy importantes y a pensar en eso ahora. No poder ganar en nuestra casa, ya llevamos unos cuantos partidos y nada, como te digo, hay que agachar la cabeza, trabajar y pensar en el martes ahora. Hay que trabajar porque no ahora con el momento que estamos pasando, con la calentura, se hace todo cuesta arriba. Como te dije, tenemos que ganar el partido que viene, el clásico, y seguir. En un momento así, en una fase, yo creo que es un todo, ¿no? Es un todo, no conseguimos desarrollar a plenitud lo que llevamos como estrategia, como entrenamiento. Lo estamos haciendo muy de vez en cuando en los partidos, no tenemos una regularidad y eso nos compete a nosotros, obviamente. Después puede ser que el factor emocional, pero no son muchachos que ya están hace tiempo en el club, están acostumbrados, han pasado por situaciones similares o peores y han podido salir. Reconozco que no es un momento bueno, está a la vista, parecía hoy que lo teníamos controlado y que imaginábamos que nos podría costar por el rival, porque juegan juntos hace mucho tiempo, están ahí mejor que nosotros en la tabla, necesitábamos descontar y al final perdimos 2 puntos en esa última jugada. Bueno, sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo, presenta El Hincha Opina. Que se vayan todos. Una vergüenza nuestros jugadores, una vergüenza, no tienen alma, no quieren jugar, no tienen fuerza, no sé, tienen que irse todos, y que vengan los juveniles, en vez de estos que están acá. Como socio me voy decepcionado de estos jugadores. Y muy pobre el partido de Olimpia. Nuestro arquero fue figura, realmente no merecimos ganar, pudimos haber ganado, pero en el último minuto se nos fue el partido. Y lamentable, Olimpia no tiene funcionamiento, no. ¿Qué le falta? Y yo creo que le falta todo le falta ganas de jugar, no tiene directiva. Olimpia está a la deriva el club, todo está mal. Falta mejorar bastante en realidad, hay más para el clásico. Pero el clásico se gana como sea, hay que ganar como sea el clásico, eso sí te puedo decir. ¿Qué le falta a la Olimpia? Y le falta más actitud, Ganan en dólares, tienen todos los lujos y vienen otra vez. Y mira, otra vez venimos a hacer el aguante todos los partidos. ¿Y para qué? Cardona escondido en su palco de mierda y sale cuando se le canta. Tiene que hacer algo. Chiqui no puede resolucionar todos los problemas. Los jugadores son problemas. Pero también Walter González, Tito Torres, Hugo Fernández. No hay más palabras para decir. Y si no nos vamos a la Libertadores, no nos vamos a ir a la Sudamericana. Toda nuestra deuda. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir así? Bueno, sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo, presentó El Hincha Opina. Bueno, y aprovechando lo del tiempo, Cerro le ganó en Resistencia 4-1, lo liquidó rápido Cerro. Vamos a Damián Bobadilla, Alejandro da Silva, técnico de Cerro, y el hincha opina. Nos va a contar, Juanma, que Bernay le habrían dicho ya de manera verbal que va a ser el técnico del 2024 en Cerro Porteño, y que va a ser la pretemporada y que tiene que buscar los refuerzos. Raro. ¿Verdad que es raro? Raro. Yo pensé que iban a buscar... No, más que nada por la forma en que pueden pensar o cómo trabaja esta directiva. Por lo general buscan ser prudentes desde Zapag y compañía, desde el punto de vista de seguir esperando, porque ya les pasó esto con Gavilán, ¿verdad?
se jugaron por un técnico de la casa y compañía y no salió bien. Entonces me parece que... Sí, así yo creo que más bien es un globo sonda. Para ver cómo... ¿Cómo empieza? Claro, y otra vez empezado, fecha tras fecha y cambia. No, globo sonda en el sentido de cómo caería, pero ya el mismo hecho me parece que hablaría mal de la dirigencia. O sea, yo no creo ¿por qué se apresurarían? Yo quiero dividir el tema de que vea los lugares para pretemporada, eso sí, puede ser. Pero en estos momentos, más cuando Cerro se encargó de confirmar que era un interino. ¿Se acuerdan de aquel famoso comunicado? Y que habíamos analizado, en cada párrafo decía la palabra interino, interino, interino. Si había un membrete que decía esa palabra, también iban a utilizar. Pero mira, ¿y por qué a 7 fechas? Ahora, desde los resultados y hasta en parte en juego, se está justificando la conducción de Liga. No, en su primer ciclo, o sea, los 2 partidos que ganó, y ahora van, ¿cuánto? 4, 1 empate y 3 victorias. Para lo que venía haciendo Cerro, es un balance muy positivo. Y lo más probable es que sea positivo, porque si no sos campeón, porque Libertad sea dueño del año, vas a ir a fase de grupo de Libertadores, posiblemente, salvo una tragedia, ¿verdad? Son cosas diferentes. Acá no estamos analizando el trabajo de Bernay, que ha sido un trabajo muy bueno, sino del por qué se anunciaría eso. O sea, es como que vos mismo te autopresionás, o sea, vos te encorsetás. Salvo que me diga que no, a fines del mes de octubre hay una cláusula donde se tiene que decir, que no es el caso. ¿Por qué vos en menos de 2 meses, a quien vos demasiado enfatizaste que es interino, lo estarías... Pero capaz es una pregunta periodística y respondió algún dirigente, no es que Cerro sale a anunciar oficialmente. Y es el momento también, no va a salir a decir, no, o sea que le vamos a cambiarlo ya a fin de año, era difícil. Pero viste que el periodista tiene todo derecho del mundo de preguntar y capaz el dirigente sí, nosotros vamos a seguir con él. Pero no hay un anuncio oficial de la dirigencia. Pero aquí estamos hablando... 2024, por eso dije, le habrían dicho que verbalmente le comunicaron. Sí, porque ahí hablamos de una acción supuestamente de la directiva que le traslada al técnico o le confirma al técnico que se vaya preparando, ¿verdad? Sí. O sea que estamos hablando de que... Además también el fin de año ya está a la vuelta a la esquina, estamos casi noviembre ya. Y Cerro precisa trabajar ya en cuanto a refuerzo. Pero 7 partidos son 7 partidos. Sí, son 7 partidos. 7 partidos puede marcar tu continuidad, como decir, no, vamos a buscar otro técnico. O sea, lo que sí, yo creo que van a hacer un balance al terminar el año. Lo que sí me parece que, o sea, Bernay va a seguir en Cerro, porque creo que también a él se le vencía el contrato, o sea, se le va a extender, porque ha hecho un buen trabajo. Sí, realmente ha hecho un muy buen trabajo. Yo también tengo esa lectura, se le extiende independientemente de lo que pase con su futuro como técnico de la mayor, por llamarlo así. Es más, perdón, Fabio. Sí. Cerro perdió tiempo con la nominación de Gavilán y con toda la movida de Gavilán, con todas las cosas. Mucho tiempo perdió. Si Cerro continuaba con Bernay, a lo mejor la historia era diferente. No lo sabemos ahora, porque justo en un buen momento se corta la continuidad de Bernay para que le den todo a Gavilán, que conforme hasta su propio cuerpo técnico, que no lo tenía, y así le fue a Cerro. Vamos con las repercusiones. Damián Bobadilla, Alejandro da Silva y el hincha Pina. No estuvo Bernay porque él estaba suspendido, ¿verdad? Bueno, vamos. Sí, un partido trabajado. Creo que somos justos ganadores, de principio a fin fuimos lo que buscamos el arco rival y bueno, el trabajo que hicimos la semana, los compañeros trabajaron la verdad muy bien estos 15 días y bueno, desde que me acoplé encontré un grupo muy fuerte, unido, trabajado y hoy pudimos reflejarlo en la cancha. Asimismo, el profe me da mucha libertad de llegar al área, jugamos diferentes esquemas y en todos los esquemas que jugamos él me da la libertad de hacer lo que me gusta, ¿verdad? Es una característica que tengo, él la conoce muy bien, él más que nada fue el primero que me subió a primera en aquel 2019 y bueno, trato de aprovecharlo al máximo, creo que el grupo me lo hace mucho más sencillo porque cuando todos están bien, cuando todos sacan su máximo nivel es mucho más fácil para mí. Sí, somos realistas de que no es el lugar donde quisiéramos estar, obviamente queremos estar peleando ahí arriba de codo a codo con Libertad, lastimosamente ellos tampoco pierden, son un equipo bien trabajado. Y bueno, se nos está haciendo difícil que ellos tropiecen, pero todavía queda y nosotros tratar de hacer lo nuestro, seguir ganando, seguir quitando ventaja también en el acumulativo y así poder clasificar a la Copa el próximo año. Una evaluación bastante positiva, fue un partido, Alejandro da Silva, creo que en el global muy bueno, donde Cerro demostró ser superior.
en ambos tiempos del partido. Por momentos, obviamente, Resistencia también tuvo lo suyo, pero creo que hemos creado la mayor cantidad de situaciones, hemos convertido. Creo que el equipo tuvo un excelente partido, intenso, agresivo, que es lo que estábamos buscando, y bueno, hoy creo que salió bastante bien y muy contento por el rendimiento del equipo. Bien jugado Cerro. Vamos Ciclón. Ganó bien Cerro, sin complicaciones, jugó bien. Recreativo, un partido recreativo. Espectacular, así lo tenemos que jugar todas las veces. Viste que de repente ya hubo algunos recambios, se está recuperando algunos y está mejorando. Tenemos que decidir más frente al arco. Vamos Cerro. Prepará nomás ya Olimpia, prepárate. Primero acá en Nacional, el martes. Y después Olimpia, chachá. Dedicado a mi hijo que está en Sydney, Australia. Fanático cerrista. Para vos, hijo, este triunfo, te amo. Nos vamos muy contentos, vamos a tener un hermoso fin de semana y ojalá que el martes volvamos a repetir esto. Y me pareció muy bien, un juego muy bien, con mucho entendimiento y con mucha profundidad por sobre todas las cosas. Y por suerte al jugador que siempre dije que no se iba a olvidar de jugar, se le dio hoy con el tiro libre. Felicidades, Rafa. Bueno, ahí están los hinchas de Cerro, totalmente los diferentes, ¿verdad? Está Juanma. A ver, Juanma, ¿cómo te va Móvil Efrim? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Cómo viene la mano con Bernay? No, lo de Bernay tiene contrato hasta diciembre de este año, así como lo mencionaba Dani en la previa al contacto. Y hasta aquí, al menos, según las informaciones que pudimos averiguar y que estuvimos recogiendo este fin de semana durante el partido mismo, el sábado, ayer también, toda la tarde, hasta aquí no hay nada confirmado para Víctor Bernay con relación principalmente a hacerse cargo del plantel de primera división. Si bien es cierto, le está yendo bien, ha cosechado más victorias que derrotas, inclusive solo una derrota que fue en Copa Paraguay. Están conformes con el rendimiento que está teniendo el equipo, pero falta todavía mucho. A ver, queda en el medio el partido de mañana contra Trinidense, después tenés Clásico, un partido muy importante para Cerro Porteño. Después jugás contra Luqueño de local y luego visitás a Libertad en Tuyucuá. Por eso son partidos muy importantes. Todavía no hay nada definido en Cerro Porteño, está lejos todavía de la tabla de posiciones del primer lugar principalmente, y hasta aquí, si bien hay una conformidad hasta aquí por lo que viene realizando Víctor Bernay, lo que tenemos como información es que todavía no hay nada confirmado de cara al futuro. Sí hay una intención que continúe Bernay en el club, todavía sin especificar el cargo. Hay una muy buena aceptación por el trabajo que venía haciendo Bernay en la coordinación de las categorías inferiores. Por eso es que está prácticamente asegurada su continuidad, pero no aún como el director técnico del plantel de primera división. O sea, y bueno, volvemos a lo mismo. Se va a esperar a fin de año. Claro, Cerro todavía no tiene técnico. Que termina el campeonato, ¿verdad? Para 2024 todavía no hay nada concreto. Sí, yo creo que lo que dice Juanma es mucho más lógico para el mundo de Cerro y capaz pueda existir en esto de Bernay va a extender su contrato con Cerro. Eso no significa que va a seguir siendo el técnico de primera en el 2024. Es eso, entonces, porque Bernay ha hecho todos los deberes, inclusive más de lo que se pudo haber esperado de él, para seguir en Cerro. Pero al tener su posición actual de DT de la primera, capaz se hizo ese une con flecha que para mí no tendría demasiado sentido, no por el tema de si es bueno o mal profesional, sino que en estos momentos lo que menos Cerro tiene que hacer es confirmar el estatus de Bernay, porque tampoco también quedaría muy bien. Hoy queremos avisar que Bernay va a dirigir su último partido en la fecha 22 e inmediatamente le vamos a renovar y va a ser coordinador de inferiores. O lo contrario, que digan, queremos ya anunciar que el 2024 Bernay arranca porque no sabe cómo le va a ir las 7 fechas restantes, ¿verdad? Claro, por eso yo creo que lo que se manejó, se filtró es la continuidad de Bernay, pero que seguramente se interpretó como, puede ser que siga como técnico, porque en estos momentos decir Bernay sigue en Cerro,
Y la gente va a entender que va a ser el técnico de primera. No, claro, porque estamos hablando de un sí, profesional a quien se le vence el contrato en diciembre. porque vos separás lo del equipo principal y el tipo está haciendo un muy buen trabajo. Las inferiores de Cerro vuelan, están ahí discutiendo con Libertad los títulos y me parece que de ese lado sí, hay que asegurar el trabajo de él. Pero como dijo Zapaga aquí, si bien dijo no vamos a buscar técnico, era por una cuestión de esperar que culmine el año para después ver qué van a hacer, porque aunque también en Cerro muchas veces es impredecible saber qué pueda pasar, ¿verdad? Con las decisiones que toman. Juanma, volvemos en un instante. ¿Cómo no, Bruno? Estamos atentos. Recarga nafta activa 92 y fuerza 96 y fuerza diésel S10. Llena tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. Y llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad en televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires split, congeladores, parlantes y mucho más. TV Win Smart de 32 pulgadas, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gracias a Gerardo Figueredo nos envía, ya se confirma que va a ser el Parque del Guairá, la sede de la final de la Copa Paraguay 2023. Donde Libertad juega el último partido el jueves por los cuartos de final para confirmar a todos los semifinalistas. Ya está Trinidense, está Guaraní, está Nacional y esperan por Libertad o Santaní para completar el lote de semifinalistas. La final entonces este año de la Copa Paraguay se va a jugar en el Parque del Guairá. O sea, vuelve al interior después de su primera edición. Sí, exactamente. Porque recordemos que aquel Guaraní Olimpia Pedro Juan fue en Pedro Juan Caballero y después siempre se jugó en Asunción, ¿verdad? En el Defensores del Chaco. Segunda... ¿Hubo alguna edición que no se jugó en el Defensores? A la de la última, la de Ameliano en Encarnación. En Encarnación. La de Ameliano en Encarnación, sí. Hace de cuenta no dije nada. Entonces es Pedro Juan en el 2018, Encarnación en el 2022 y ahora Villarrica en el 2023. Porque en el 19 Libertad le gana a Guaraní y en el 21 Olimpia le gana a Sol en el Defensores del Chaco. Recordando que en el 20 no hubo por el tema de la pandemia. Juanma, para redondear. Bueno, está bien, volvemos después. Villarrica entonces la sede de la final de la Copa Paraguay. Y sí, ya está anunciando, sí es lo que estaban diciendo los compañeros. Bueno, quiero volver a Olimpia. Quiero volver a Olimpia porque mucha calentura y con razón, ¿verdad? De los hinchas o no. O se pide demasiado a un plantel que ya no responde. No, pero, ¿Cómo vas a hacer con...? Tiene que dar todo cada partido. ¿Cómo hacer con los hinchas de Olimpia o de Además, Cerro igual también? Se van a manifestar siempre. Paga su entrada, está el socio que se pone al día y vos te da un espectáculo que en gran medida fue realmente discreto. El de Olimpia... Y el hincha tenés que bancar, no tenés otra más todavía si tu rendimiento no es bueno. Por eso decíamos en la transmisión que no se justifica de ninguna manera ninguno de los gestos que hicieron los jugadores de Olimpia. Cuando no salen las cosas y los rendimientos no aparecen, no se justifican, no tenés otro camino, otra opción que callarte y bancártela. Claro. Así de sencillo. Cuando un equipo grande y sus jugadores están en esa situación de niveles muy bajos, ¿cómo haces para frenar todo esto de los hinchas? No podés estar en esa situación de qué es lo que reclaman ya otra vez o qué es lo que tanto reclaman. Porque esto es así, el fútbol es así y es tan exigente para el hincha que siempre va a reclamar este tipo de momentos de los equipos, ¿verdad? Yo por eso cuando Ariel hace rato hablaba de la histeria, sí puedo comprender porque es una cuestión mutua. Pero del lado del hincha es comprensible porque eso forma parte del hincha. Nosotros decimos con otra palabra nomás, exitismo. Pero el exitismo en realidad tiene gran parte de histeria. De cómo, y el fútbol tiene como componente maravilloso eso. En un mismo partido, al que le puteaste de arriba a abajo, le recordaste a su árbol genealógico,
termina siendo tu héroe, tu salvador. Yo siempre te banqué, tengo todos tus discos. Y escuchaste el hincha opina de cero, Dani. Allá apareció alguien. Hasta Rafael Carrascal, yo siempre confié en vos. Ahí está el exitismo del fútbol. Bueno, ¿verdad? pero entonces, lo que sí me parece criticable es que el jugador se meta en eso en medio del partido. Por eso me llamó la atención la actitud de Alejandro Silva. Y recién escuchábamos, pues ya cuando habla con el 2-2, casi se le quiebra la voz. Pero es el mismo Alejandro que 20 minutos antes, cuando hace un maravilloso pase, porque entró bien, según lo que comentaban los compañeros, sí, y uno después de revisar el partido, el que le cambió la cara. Entonces, esa es la parte. Ahora, si el plantel va a meterse, cuando acá solemos decir como objeto de crítica de la dirigencia, están pensando como hinchas. Es lo mismo, o sea, el jugador está reaccionando como hincha y eso no va. Estamos con el doctor Alcides Peralta. Doctor, gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, abogado de Rodolfo Gamarra. Doctor, ya comienza a correr el plazo, es cierto, y que ¿cuánto tiempo tiene a partir de ahora Luqueño para abonar la deuda, o de lo contrario ya pueden perder puntos los de Luqueño? 10 días, a partir del 19. 19 de octubre, de noviembre. De octubre. Ah, del 19 de octubre está corriendo el plazo. Sí, eso es lo que dice el... Sí, 10 días tiene. 10 días, ¿verdad? Bueno, el 29 del domingo. ¿Este domingo entonces? 10 días corridos. 10 días hábiles son. Corridos. Contaba a partir de la notificación de la presente resolución. Vamos a entender de que fue el 20 la notificación. Ah, el 20 le notificaron a Luqueño. Es probable. No tengo a mano la notificación. Pero son 10 días corridos. Ah, corridos. La notificación. Ah, ya, o sea que es mucho más rápido, corre más rápido el tiempo para con Luqueño, ¿verdad? Así es. Tienen 5 días corridos para pagar la multa y 10 días corridos para pagar lo condenado en el juicio que nosotros habíamos entablado. ¿Se entiende? Son $54,000 en total, más la multa. Sí, más la multa. Doctor, $54,000 son al cambio... Entonces hasta hoy o mañana nomás el tema de la multa. Si son 5 días, 10 el completo. Pero lo que está diciendo el doctor es que eso, o sea, si le da el margen desde el 20, es hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, en teoría. O sea, todo dependería de cuándo ellos hayan recibido la notificación. Entienden que ellos recibieron el 20. Son días corridos. Doctor, el presidente del club había dicho que iban a demandar por estafa y asociación criminal a Rodolfo Gamarra, hasta lo trató de planillero por aquella Ponelo situación. al aire al doctor, Sí. escucha un poquitito al presidente. Cada uno con su conciencia, no siempre lo legal es lo legítimo, así que bueno, vamos a hacer frente a esta situación y lamento mucho por este chico, este jugador que termine su carrera de esta manera. Pero por supuesto que es mala fe, una persona que nunca trabajó, busquen si es que ese muchacho se va a trabajar en el club. Nadie lo conoce a Rodolfo Gamarra. El chico se mandó a mudar, tuvo problemas judiciales, ustedes saben, es público conocimiento, el cambio de casa, nosotros lo buscamos, lo llamamos, él nunca fue a entrenar y bueno, espero que termine el campeonato con toda la mala fe del mundo, a que el Peña ascienda y bueno, después inició una demanda en contra de la institución, así que lamento muchísimo, por eso digo, una cosa es lo legal, otra cosa es lo legítimo. Este es un señor que fue un planillero, porque fue así, un planillero, nunca trabajó y demandó por no trabajar. Y habló, doctor, del tema de demandar también al jugador ante esta situación por hablar de que por estafa y asociación criminal inclusive, doctor. Sí, o sea, él está habilitado a generar la demanda que él crea correspondiente, ¿verdad? De ahí a que genere efecto su demanda es otra cuestión, ¿verdad? Nosotros planteamos una denuncia, una demanda ante la APF, creímos en eso, aplicamos nuestro conocimiento y se dio lugar a nuestro pedido, ¿verdad?
Y ustedes tienen... Y acá hubo un contrato que firmó el presidente con su jugador, le digo con su jugador porque él fue quien lo trajo, ¿verdad? Y él no es conocer el alcance de ese contrato que firmó. Por incumplimiento del mismo, nosotros solicitamos la caída de los haberes, el reclamo de los haberes caídos a la APF ante Luqueño. Se generó el proceso, se resolvió y hoy tenemos esta resolución que le intima a ellos en 10 días, le intima por última vez, último plazo de gracia, luego dice la sentencia, que abonen ese monto en un plazo de 10 días. ¿Y esos $54,000 corresponden a cuántos meses de haberes atrasados, doctor? 6 aguinaldos, 6 más aguinaldos. Ajá. Y obviamente ante esto que falló también el tribunal de la APF, ¿demuestran ustedes que trabajó, no fue planillero? Existió motivo del por qué él salió, que se dirimió todo en el juicio. Me gustaría tocar acá, pero son cuestiones que ya están plasmadas dentro del juicio, que ellos se presentaron, que ellos también ejecutaron sus pruebas, ¿verdad? Solamente que no fueron bastante convincentes dentro del proceso, por lo cual nosotros ganamos el mismo dentro de la comisión de estatuto, jugadores. Doctor, en marzo de este año. Sí. Doctor, si se produce la pérdida de puntos a Luqueño, no llegan a tiempo con los plazos y si abonan posteriormente a los 10 días, ya no se le devuelven los 3 puntos a Luqueño, ¿verdad? No, ya no. Solamente se dice, es muy clara. La deducción de 3 puntos. Y más, también prohíbe efectuar cualquier tipo de transferencia de jugadores. Y si se agrava, doctor, también pueden perder la categoría. Y eso es una cuestión de juegos, ahí es donde más o menos hay que consultar con la APF cómo se daría, ¿verdad? Si se da la pérdida de los 3 puntos, ellos descienden, una vez descendido ahí se le aplica otra categoría inferior. No sé cuántas categorías, es una cuestión del tribunal disciplinario. Hoy lo que tenemos es de que ellos deben de pagar los 54,000 dentro de los 10 días. Caso contrario, se le deduciría los 3 puntos. Los 3 puntos creo que hoy por hoy vale oro para el Deportivo, ¿verdad? Porque si le sacamos 3 puntos hoy a Deportivo, o en este caso el tribunal disciplinario, le sacan los 3 puntos hoy al Deportivo, ¿verdad? Yo creo que apeligran la permanencia por los partidos que vienen en adelante. Tiene a a Cerro, Libertad, Olimpia. Una suma y resta de puntos sería. Con el riesgo de perder la permanencia. Correcto, doctor. Te agradecemos el tiempo y vamos a estar pendientes a lo que pueda pasar en los próximos días con esta situación que resolvió el tribunal y la obligación por parte hacia Luqueño para que pague estos $54,000 y la multa también de por medio. La multa dentro de los 5 días. Dentro de los 5 días. Así mismo. Gracias, doctor, por el tiempo. Un abrazo. Un abrazo. Alcides Peralta, abogado de Rodolfo Gamarra, tiene 10 días. La notificación salió de la APF el 19 de octubre, le habría llegado a Luqueño el 20, se supone, esta notificación, y a partir de ahí corren los 10 días para pagar. Pero como decía en la entrevista Fabio, y también lo que marcábamos en la consulta, en realidad son 10 días para el total. Pero sí, son 5 días para la parte sustancial. Entonces, está complicado, más que deportivamente estamos hablando de un equipo que se recuperó notablemente. ¿Te acuerdas que el viernes acá analizábamos lo que significaron los 2 triunfos de forma consecutiva? Ahora con el tercer triunfo de un luqueño que está más cerca de la Sudamericana, y en esa charla con Jorge Mendoza, o inclusive le apuntaba a lo que podría ocurrir con lo de Libertad contra Santaní,
en una Copa Paraguay que, reiteramos, se va a disputar la final en el Parque del Guairá. Los chorizos y cortes parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web. Con la promo Upisa podés participar de sorteos mensuales. Y en diciembre, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. ATR con Flow, podés tener chicos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso y en Vía Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente, llevando 2 o más productos iguales. Ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Areguay, en Itagua, el Cacique si te conviene. En la parrillada con la familia o amigos, no pueden faltar los embutidos de Pollos Don Juan. Salchichas, chorizos con queso de Viena, butifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. ¿Quieres ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Solucionar problemas administrativos de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení, juntos vamos a crear. Fecha 16 del torneo clausura que va a proseguir hoy. Ayer, en el arranque de esta fecha, Guaireña y Nacional empataron 0-0. Hoy, desde las 18 horas, Libertad visita a General Caballero en Mallorquín. Partido que va a estar dirigido por Juan Gabriel Benítez. En el bar estará Derlis López. Y el siguiente partido de la jornada de lunes será el que van a sostener Ameliano y Tacuarí. 20-30 horas este partido. Se va a jugar en Villa Elisa. Arbitraje de Giancarlo Juliadosa. En el bar estará Carlos Paul Benítez. Para lo que significa esta fecha del campeonato. Recordando que mañana van a jugar los grandes. Trinidense va a recibir a Cerro Porteño en el Arsenio Erico. Arbitraje de José Méndez. En el bar estará Mario Díaz de Vivar. Olimpia va a visitar a Guaraní en otra edición más del añejo clásico de nuestro fútbol, 20-30 horas. En Dos Bocas, arbitraje de Carlos Paul Benítez. En el bar estará Alipio Colmán. La fecha 16 se cierra el miércoles con Resistencia Luqueño, que van a jugar este partido a partir de las 19 horas. Arbitraje de Derlis López. En el bar estará Ulises Mereles. Las cubiertas Expray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expray. Elegí Expray y llega más lejos. Expray en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Sabías que desde la app tenés posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente de Visión, lo podés hacer hasta en 10 cuotas sin intereses. Ingresa a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Bueno, quiero ir a Gerardo más tarde con el tema de probable equipo de Libertad, que bueno, Fabio estaba reseñando ya lo del partido de hoy. Y hay que hacer un cálculo cuándo puede ser Libertad campeón, ¿verdad? Con la combinación de resultados o dependiendo de sí mismo. Y el otro tema, ir a Johnny, porque vos, Ariel, hablas del manejo de información de 8 jugadores. Sí, para final de año, que se estaría manejando en Olimpia, que normalmente se va a dar una limpieza. Pero ¿y cómo va a ser Olimpia si no puede fichar? Por lo menos hasta ahora. Pero mira, ahora salió la información y deberíamos hablar con Gerardo Acosta, que Olimpia puede fichar desde el sub-14 hasta el sub-16. Pero este año al comienzo
más allá de esa información, ¿verdad? Que es buena también para Olimpia, para el fichaje de chicos. Olimpia encontró un permiso especial a comienzo de año. Olimpia fichó este año, como 5 jugadores. 5 llegaron. Por sí. eso. Entonces, entre ellos el que ahora, ayer, o sea, el sábado fue figura. Espínola. Entonces siempre encuentra la manera para una habilitación provisional, provisoria, por lo menos que le va a permitir, pero tiene que traer sí o sí jugadores. Porque si no, la temporada que viene va a ser pero, muy... ¿te acordás que el año pasado la deuda era Derlis González? Era solucionar eso. Ahora la deuda está más pesada. Es más densa la situación con respecto al pago de haberes también con otros jugadores. El caso Polenta, Adebayor y compañía que están ahí todavía. ¿Quién habla en Olimpia en estos momentos? Yo te iba a decir eso justo. ¿Hace cuánto no habla Cardona? Y si no es Cardona, alguien que tenga desde la dirigencia la perspectiva clara de decir, sí vamos a levantar, pero esto va a costar. O no se puede levantar porque la deuda es esta. Porque, repito, ¿cuándo fue la última vez que habló el presidente de la Olimpia? Hace rato que no habla. Y esto no hace otra cosa que alimentar ese escenario de histeria, ese escenario de incertidumbre. Porque para el Olimpia 2023, Olimpia fichó medio equipo. Imagínense lo que hubiera sido de Olimpia sin Juan Espínola y Facundo Zavala. Acá debatimos el valor económico de Bruera. Costó 1 millón, hizo el gol contra Flamengo, contra Libertad, contra Nacional de Medellín, pero también fichó. Vinieron Romaña, Ramón Martínez. O sea, Olimpia fichó mucho. Vos decís, no, que se vayan 8. Voy al ejemplo del sábado pasado. Con toda la malaria que Olimpia termina rescatando un punto desde lo futbolístico y perdiendo 2 desde la lectura que no tuvo Mateo Gamarra, Alejandro Silva termina cambiándole la cara. Y Alejandro es uno de los que termina su contrato. Porque si vos decís, no, la Libertadores del 2024 y hay vamos que ver, Dani, el problema es que puede ser que Olimpia, debido al impedimento de fichar, le diga a Alejandro Silva, sí, vamos a renovar 1 año. Pero ¿qué pasa si hay rebaja salarial? Y yo entiendo, por eso me gustaría... Para que él siga. Sí. Y muchos jugadores. Y de otros jugadores más. Por eso te digo, no es tan fácil el tema. Quiero ir a Johnny, porque... Pero entonces tu enfoque, Bruno, es económico. No, ¿sabes qué porque pasa? Porque si es por también, renovemos esto, aunque el jugador te diga, Presi, yo voy a aceptar otra rebaja. Pero no es solamente eso. Escúchame, por favor. Sí. ¿Qué pasa si tenés los premios atrasados y tenés sueldo atrasado? No tanto los sueldos, si tenés premios atrasados, porque a mí lo que me dijeron es que hay una deuda muy importante con los jugadores, como el caso de justamente de Silva, con Alejandro Silva, y viste que ellos firman el contrato también con los premios estipulados, no es que el arreglo es verbal. No, y mucho más los jugadores extranjeros. Por eso, y ellos están más protegidos que los jugadores paraguayos. Totalmente. Entonces, no es solamente decir, la rebaja, pero te va a decir, bueno, ¿y cómo arreglamos lo que ya me adeudan? Después tiene el Olimpia el otro complicado camino de la deuda de los Polenta, Nicolás Domingo, toda la historia que conocemos de Bayor y compañía, que no sabemos en qué etapa están. Entonces, realmente, a mí me parece que es momento que... No hay un jugador transferible. Ahora mismo no. Que pueda, por ejemplo, si puede meter 4 o 5 millones de dólares y con eso pagar... Está en lo que puede ser, Zavala, por ejemplo, pretendió, pero no es negocio para Olimpia, porque Zavala termina su contrato a fin de año. O sea, no es jugador... Préstamo. El préstamo, claro. Perdón, el préstamo sí que luego termina. Zárate se está yendo, Zárate ya no juega más, hace mucho porque Zárate ya no es más jugador del Olimpia. No va a faltar el hincha que capaz hace 2 meses pedía 5 millones por Mateo, decir, mira, si hay una oferta... No, pero ya no puede, Dani, ya no puede. Ahora ya no puede venderlo. No, pero todavía... No, ahora ya termina su contrato en este mes de diciembre. Mateo antes. Te estoy diciendo. Mateo era por eso. Están perdiendo cotización también los jugadores producto de estos niveles bajos. No, ¿verdad? Gómez, ¿cuánto valía tiempo atrás y cuánto cuesta hoy? Pero hoy por hoy, el valor más importante que tiene Olimpia, más allá del penal que se mandó el sábado, es Mateo Gamarra. Bueno, pero sumarle a ello, ¿qué pasó con Paiva? Vamos a hacer, ¿sabes qué? La lista
del qué pasó de. Sí, Paiva, claro. por ejemplo, también bajó. ¿Te acordás que ella tuvo una oferta para irse a Brasil y compañía? Sí. Y ese era el momento que tenía que irse. Bueno, Bueno, ahora pero puede en decir ese eso. ¿verdad? momento pues, te decían, Sí. no, pero ¿y con qué jugador Claro. reemplazamos? Walter González no está rindiendo. Bruguera no juega. Para mí, Bruguera, para mí es un craso error que él no juegue, que no tenga continuidad. Pero ahí ya está lo que hablamos también en su momento, está bien. Ahí Después, se ¿quién- invirtió qué otro mucha delantero plata tiene? y su producción futbolística. No, bueno, lo ¿qué de, es lo que lo, más- lo de Derlis, y lo de Derlis Ah. se manejó mal. Y dirás con resultado, y claro, si el resultado te demuestra, no sé si se lo apresuró, después de haberse jugado allí el propio Cardona, en una de sus últimas, si no la última intervención, fue la última. confirmó el tema de que tuvo un esguince en medio de la práctica, pero si vamos a una cuestión de calendario, Derlis volvió para el partido de ida contra Fluminense, o sea, a mediados de agosto, hace más de 2 meses volvió Derlis. Y acá Ariel se va a acordar, viste que acá analizábamos... Fernando Cardoso que puede vender Olimpia, dice alguien acá. Pero yo no sé con este nivel, Fernando Cardoso. Fernando, la Hugo- última vez se Hugo peleó con Fernández el- peor. Salvo que le muestre algunos partidos de, no sé, 3, 4 meses de Copa Libertadores, unos fragmentos. Bueno, y pero algunos- nadie No, se, pero- No, no. se come Sí, ¿verdad? vidrio, Ariel. No, pero por eso- Como 3, 4 meses atrás le vamos. Y una forma de decir, porque vos podés agarrar la parte y editar la parte. No, no, pero mejor eso ya- parte, eso es la ¿verdad? época No, de ya sé, Epifanio. dossier para la No, presentación. no, Bueno, no, la no. actualidad, Del Por DVD, eso, la eso no actualidad no y, ahí, tenés y a no- nadie. y ahí está la Por cuestión. eso yo le citaba lo de Gamarra, porque más allá, repito, de lo que se mandó el sábado, Gamarra, quiera o no, fue convocado, sin tener que ir a eso de los meses, él fue convocado por Guillermo Barros Esqueloto, él fue convocado por Daniel Garnero, él estuvo, más allá de que no integró la banca en Argentina y en el partido contra Bolivia, él estuvo ahí con la pilcha, entrenando en Carde, para decir, no, este no es de hace 3 meses, amigo. O sea, hace 6 meses él jugó un partido que el año pasado con México. Voy nomás a eso. Pero voy nomás, o sea, ya que Bruno citaba lo de los delanteros. Hace más de 2 meses volvió Derlis. ¿Quién es el responsable de que haya vuelto tan mal? ¿Se lo apresuró? Aquella era el tema del tobillo. ¿Ustedes vieron el primer tiempo contra Trinidense? No, mal todavía, no. Entonces, y acá habíamos analizado, ¿te acuerdas cuando habíamos hablado de aquella otra lesión que sufrió, que le costó el retorno? Años le Y costó. bueno, Es más, nosotros cuando ya creíamos que estaba, inclusive bajó un poco los decibeles, el mismo Chiquiarse y dijo, vamos a llevarlo de a poco, no lo vamos a apresurar, decía, ¿verdad? porque él tuvo 2 partidos de titular. Sí. El que jugó contra Nacional antes de la pausa, donde no rindió, y este del sábado, para 1 contra Trinidense. Pero vuelvo nomás, o sea, este es el momento donde debería haber una voz, porque ser presidente también implica esto. Porque no podés solamente hablar cuando sabes que el viento está a favor. También tenés que hablar cuando el viento está en contra y tenés que echar luz. Porque no es una cuestión de, no, mira, allá se está hablando mal por hablar mal o una polémica estéril. Porque acá se quiere proyectar el 2024. Recién hicimos un juego con lo de Alejandro Silva. Juego en el sentido de, mira, estas son las vías. Pero también debería haber un reporte deportivo que el técnico diga, yo quiero contar con él, yo no quiero contar con él. De allí se tiene que pasar. No puede ser, ¿será que acepta otra rebaja? No, pero viste que hay un premio atrasado. Justo te iba a hablar yo de ese tema, porque está también el tema técnico, ¿verdad? O sea, lo que quiera decidir Chiquiarse. ¿Qué pasa? Que todo bien que se puede arreglar lo de Ale Silva, pero él dice, no, me parece que su ciclo ya acabó. Yo quiero contar con otro tipo de jugadores, y si no se puede fichar, bueno. Ese es el gran dilema en Olimpia, al no poder fichar, ¿qué es lo que se va a hacer, verdad? ¿Cuál es el futuro inmediato atendiendo a lo que decís, Ariel, con respecto a la lista de 8 jugadores? Si se van esos 8 jugadores, ¿qué va a hacer Olimpia? ¿Cuál va a ser ahora la política del club, verdad? ¿Se va a jugar con juveniles si no se puede fichar? ¿O están en vías de solución los casos FIFA? Y bueno, ahí vamos a entrar con todo en el mercado. Claro, lo que debe haber en Olimpia es, y más allá de que quieran o no divulgar, y muchas veces divulgar está directamente relacionado al momento. Si el momento es malo, vos debés divulgar un poquito más de lo que hubiese divulgado si es que todo marcha viento en popa. El ejemplo, el año pasado, Olimpia metió un gran sprint, termina siendo campeón, y después hasta remata con el tema de levantaron, y creo que en ese momento el presidente Cardona instaló esto de la gloria, ¿verdad? El que quiere gloria tiene que venir acá con el tema de Barreto, que estaba para... Todas esas cuestiones, ¿verdad? O sea, y no había un apetito para saber, che, qué onda, porque estábamos hablando del vigente campeón. Es más, yo te diría, Dani, que el líder tiene que aparecer en estos
tipo de situaciones de crisis, porque es muy fácil cuando las cosas andan bien salir a hablar y destacar tu cuestión. Mira que termina, está haciendo una especie de sello el presidente de la Olimpia, porque después de un gran triunfo, allá aparece. Y creo que la última vez fue después de la eliminación contra Fluminense, cuando el enfoque era, dentro de todo hiciste una gran copa, o sea, económicamente y todo esto. Pero ¿sabes a qué voy, Ariel? Debe haber una planificación, digan, Olimpia 2024, ahí en el pizarrón, luego de la charla, posterior a la charla, que ya debió haber existido con Francisco Arce. De decir, tener acá la columna de los jugadores que deberían continuar y que vencen los contratos. Acá tenés jugador que vos decís, no, el famoso, no, este es tóxico, aunque tenga contrato vigente. Vemos qué onda. Y yo creo, Dani, que después de la última experiencia de Chiqui en Cerro, él seguramente aprendió mucho esto de saber entender cuando hay que renovar por lo menos parcialmente un plantel. Porque claro, si hay algún error, no sé si él no pudo ejecutar, si pidió, pero si algo le pasó a Chiqui es que él no renovó parcialmente en periodos en los que tendría que haberlo hecho el plantel. Vos sabés que le terminó consumiendo. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia con Cerro? Él armó ese plantel y con ese plantel él había sido campeón. Acá es al revés, por eso en la conferencia del sábado, él menciona, no te digo extrañeza, pero dice, este es un plantel que hace rato está. Pues quieras o no, es un plantel también de larga data. Él es el nuevo en ese sentido. Pero lo que te digo ahí en la pizarra imaginaria, que diga Olimpia 2024, proyección, Olimpia con Libertadores, Olimpia sin Libertadores, Olimpia con Sudamericana, Olimpia sin Sudamericana, y allí colocar los presupuestos y de acuerdo a eso ejecutar el plan deportivo. Pero de eso no se sabe nada. Pero Dani, Olimpia no puede, independientemente a que vaya a la Libertadores o a la Sudamericana. Porque si va a la Sudamericana, el hincha Olimpia igual le va a exigir. O sea, ahí la motivación va a ser, vamos por nuestra primera Sudamericana. La Sudamericana, el torneo que nos falta. Y no puede dejar, porque no va a la Copa Libertadores, de nutrirse con jugadores que renueven este aire en Olimpia. Porque vos te imaginás el paseo de Libertad, apertura, clausura, cantidad de puntos, cuánto, más de 20 la otra vez estábamos mirando, le saca al Olimpia. Hoy le duplicó. Por eso te estoy diciendo, ya está Johnny para contarnos más de Olimpia. ¿Tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmaoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago, sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmaoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmaoliva. Con Sueño Lar, octubre es el mes para renovar tu hogar. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú en somieres, livings y muebles nacionales. Y 20% off en productos importados seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestras tiendas de Sueño Lar o visitarnos en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el swing sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Tapero Villa sortea una Bronco Sport 4x4, 0 kilómetro. Con tu compra de unidades Foro New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuentos Contigo Money en todas tus compras. Para más consultas, llamanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. ¿Cómo te va, Johnny Móvil? ¿Es free?
Johnny. Saladix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1.000.000 de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. Ahora Gas Corona llega Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Octubre en Inverfin viene regalado, regaladísimo. Precios súper promocionales en todas nuestras categorías. Tecnología, electrodomésticos y muebles. Además, con tus compras podés llevarte increíbles regalos en productos seleccionados. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Johnny, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, qué complicado el momento del Olimpia. Totalmente. En lo deportivo, en lo económico. Hasta ¿Y quién habla? ¿Balota no habla más? ¿No? ¿Balota no habla más? Hace bastante tiempo que no habla el vicepresidente del Olimpia. ¿Raúl Amarilla? Raúl Amarilla, el último contacto que tuvo fue con nosotros después, a ver, el día del festejo de la Copa del 90. Hace bastante tiempo que no tenemos contacto. En este caso, la gente del Olimpia no contacta con su gente, con su socio. El hincha que consulta, se va a poder fichar, se va a poder pagar, de dónde se va a sacar el dinero, el plantel que va a tener Olimpia, va a continuar Chiqui. Son informaciones que uno con preguntas, consultas directivos, y no hay respuesta por ahora para el hincha, para el socio de Olimpia. No, en el caso de Raúl hablamos hace poquito. De hecho, lo del festejo del 90, sí, lo del 90 fue el doble 10, entonces fue posterior a la derrota contra Nacional. ¿Sabes por qué recuerdo? Porque acá estábamos debatiendo y yo le decía a Bruno, mira que si Olimpia sigue así hasta puede correr riesgo lo de la Sudamericana. Y esa fue la introducción para la nota con Raúl, que en ese momento, si no me falla la memoria, decía que estaba yéndose a Ciudad del Este para ver chicos, para el tema de las formativas. Y había dicho que se iba a evaluar esa claro, posibilidad de que muchos jugadores podrían dejar el club. Pero voy nomás, o sea, Raúl no te va a cantar el tema de la deuda o cómo están los casos FIFA y si se puede levantar. Entonces... Pero él habló exclusivamente de la parte futbolística, en donde, como todo equipo, la evaluación se va a hacer a fin de año de acuerdo a los rendimientos de cada uno de estos jugadores. Yo mirando así rápidamente lo que pueda pasar el año que viene, con este mismo plantel sin poder fichar, Olimpia no está en el nivel de Libertad y hasta el mismo Cerro, que me imagino que también va a moverse en el mercado para hacer un equipo competitivo sobre todo. Yo no sé si Olimpia va a tener, con este panorama y con estos jugadores que tiene ahora, Olimpia no está para competir por el campeonato del próximo año, sinceramente. Y es un tema en donde también Chiqui Arce entra a evaluar los factores que puedan incidir justamente para que el equipo pueda dar ese, no digo salto de calidad, pero sí un funcionamiento acorde a poder entrar, por ejemplo, a pelear el título el año que viene, porque lo de la Copa Sudamericana prácticamente está confirmado, ¿verdad? Es muy difícil que entre a la Copa Libertadores, salvo que haya un cambio radical de funcionamiento del equipo y que los niveles se disparen, ¿verdad?, de los jugadores. Pero hoy por hoy Olimpia con Sudamericana el año que viene, ¿qué es lo que va a hacer ante un rival como Libertad, que ya tiene un plantel armado, que no necesita muchos retoques, y un Cerro que siempre está ahí, luchando con defectos y virtudes? Cerro se va a mover en el mercado, cosa que no puede hacer Olimpia. Entonces, ¿cómo hacer un equipo competitivo para el próximo año? Es la gran pregunta que se tienen que hacer los directivos, Johnny. Sí, y no solamente preguntas, Fabio, sino que acciones. Y ahí justamente está la consulta del hincha. Se está trabajando.
A mí me pasaron la información fue antes de la pausa que tuvo el campeonato, después del partido contra el Nacional, que ya se conformó, que ya estaba conformado un grupo de directivos para trabajar con deudas, abrir esa ventana, y que ya también se había conformado un equipo técnico para ir viendo refuerzos. Al abrir esa ventana, ya reforzar, no abrir y empezar allí a buscar nombres, sino que ya el equipo técnico que encabeza Aitor García iba a tener nombre para reforzar, pero habría que ver si a la hora de la verdad eso se lleva a la realidad y se cumple con el hecho de abrir la ventana. ¿Cuál es la nómina de los jugadores que no continuarían? Y son los que tienen contrato por fenecer, el caso de Sergio Tálvaro, Alcaraz, que va a fenecer su contrato, pero él va a continuar ligado al Olimpia en otra función seguramente. Alejandro Silva, Iván Torres, Brian Montenegro, que la idea es seguramente continuar con él. Luis Zárate, otro que también está por fenecer su contrato con Olimpia. Son los nombres principales. Y también está el arquero Juan Espínola, que Olimpia tiene la opción de compra. Hace algunos días estaba la deuda por el préstamo y después hay que pagar por el precio total del pase en caso de hacer uso de la opción. Uno de los que vino, Ramón Martínez, tiene contrato otro año más, ¿verdad, Johnny? Romaña también otro que fenecer su contrato. Pero Ramón Martínez vino por 2 años, ¿verdad? Ramón Martínez, mi querido Fabio, me parece que él vino por 1 año. Tengo que ver mi apunte, tengo en mi agenda, Romaña, Martínez, ya te confirmo en minutos. ¿Y el caso de Paiva, cómo se va a manejar? Porque prácticamente no juega, su nivel es malísimo. Y ahí habría que ver qué dice Regis Márquez. Él, recordemos, al principio de año había presentado una oferta al Olimpia, que no estaba en los planes del Olimpia ceder al futbolista por la Copa Libertadores de América, pero ahora Olimpia intenta renovar su plantel. Imagino que se puede escuchar alguna oferta del exterior. En su momento había llegado una oferta muy importante, no sé si económicamente para Olimpia, pero para el futbolista. Pero por ahora habría que ver si llega otra vez esa oferta por la falta de minutos en el campo de juego de Guillermo Paiva. Olimpia puede fichar jugadores del sub-14 hasta el sub-16 según mandato de la FIFA, Johnny. Sí, esa es una nueva resolución. Se puede fichar sub-14, 15, 16. Pero así como decía Ariel, Olimpia ya tuvo la posibilidad de fichar a chicos. Y por eso Raúl Vicente Amarilla, otros profesionales, el caso de Iván Vázquez, por ejemplo, estuvieron en el interior del país viendo fútbol de los chicos para tratar de fichar. Pero el inconveniente está en el plantel principal. ¿Qué se va a hacer? Olimpia, si tiene que recuperar, Bruno, a futbolistas, tampoco tiene nombres importantes. El arquero Pedro González, que este fin de semana no pudo jugar por cláusula de contrato, defendiendo a Trinidense. Después Parzajuk, un buen delantero, habría que ver. Perdió también el puesto en Guaireña. Alex Franco está empezando a jugar en Guaireña, volante por derecha. Y después ya casi no tiene nombre para decir, no puede fichar, pero sí puede recuperar. Así que como ya ocurrió en su momento con Fernando Cardoso, pudo traer otros futbolistas Olimpia. El caso de Tito Torres, el caso de Silva y otros jugadores más que conozca, ¿verdad que ellos tienen contrato y arreglado por contrato el tema de los premios, Johnny? Sí. Yo no sé, Bruno, cuál es en este caso, el monto que le adeuda Olimpia a Tito Torres y a Alejandro Silva. Porque me decían que este fin de semana hubo pago a futbolistas del Olimpia premios. No pude confirmar
sí hubo pago de salario, porque sí hubo pago de premios al plantel principal antes del cotejo contra el Sportivo Trinidad. Y habría que ver cuál es el monto de y si se firmó ese contrato de la prensa. Ahora, Olimpia le pediría una rebaja salarial, ¿verdad? A mí me dijeron que no. Ah, ¿no? Que no habrá pedido de rebaja salarial. De hecho, ya hubo. Este plantel está conformado por futuristas que en su momento ya bajaron su sueldo. Claro, o sea, ya hubo una baja salarial. Una baja salarial, exactamente. Por lo menos eso fue lo que me dijeron, Bruno. Que no se le va a pedir a ningún futbolista bajar el sueldo. ¿Y qué sabes sobre...? Yo sé que hay mucho hermetismo, Johnny. Está muy complicado realmente tu trabajo porque no hablan los dirigentes del Olimpia. Y bien lo decíamos acá, este es un momento en el que sí, yo creo que debería de hablar el presidente o alguien del Olimpia, porque hay una incertidumbre enorme. Porque si yo te pregunto a vos, ¿Olimpia va a fichar o no va a fichar a fin de año? ¿Va a hacer reducción del plantel? ¿Van a renovar jugadores? ¿No van a renovar? En tanto, Arce se está hastiando cada vez más. Ese es un punto que también hay que tocar. Pero vos no me... es muy difícil que vos me respondas, Johnny, que si Olimpia va a levantar una ventana así rápida de una semana para fichar. Pero ¿cómo va a ser? Porque no sabemos en qué instancia está lo de Polenta, lo de Nicolás Domingo, Adebayor y toda la historia que ya conocemos, ¿verdad? Exactamente. Y no solamente eso, Bruno, sino que ¿cuál será el fondo a utilizar para levantar esas deudas? ¿De dónde va a sacar Olimpia el dinero? Porque hay que poner plata para levantar la deuda, para abrir la ventana, arreglar y después también pagar al que llega, al futbolista que llega. ¿Richard Ortiz hasta cuándo tiene contrato? ¿Perdón? ¿Richard Ortiz hasta cuándo tiene contrato? Richard tiene un año más de contrato, o sea que el año próximo tiene contrato con Olimpia. O sea que por lo menos ahí... ¿Y a él ya le habían bajado su sueldo? Sí, también. Richard Ortiz, Antolín Alcaraz, el propio Aguilar, ¿se acuerdan? Alfredo Aguilar, él estuvo a punto de ir, le ofrecieron continuar, bajar el sueldo, se llegó a un acuerdo y él pudo continuar el año pasado en Olimpia. Richard Ortiz también está en esa lista. Y se habla mucho el tema de Zavala, de que quieren adquirir el pase, pero así como estamos está complicado. ¿Cuánto tiene que poner Olimpia por Zavala? Monte no tenemos. Pero se hablaba de un monto interesante porque él viene del fútbol de Italia. Del Monza, ¿es verdad? No. ¿De qué equipo? No, es del Monza. Monza es un equipo... Venecia me dicen acá. Venecia, sí, ese es. Del Venecia, exactamente, del Venecia. Por lo menos la ventaja es que no está en primera, ¿verdad? No, es que... Sí, Monza está en primera división. Monza está en primera, pero Venecia no. No, Venecia no. Venecia está en la segunda. Monza creo que Papu se fue, el que dio positivo ahora, ¿verdad? Sí, Monza es el equipo que jugó el Mundial. Berlusconi estaba ahí con sus premios, ¿te acuerdas? Sus raros premios, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ese es el tema también. Encontraron un jugador ideal para el lateral izquierdo y ahora están con este tema también de que tienen que comprar el pase. Que no hay monto, no se sabe el... Pero eso no se establece en el contrato normalmente. Seguramente sí, pero no... Sí, está en el contrato. Inclusive me decían en su momento cuando consultaba si Olimpia iba a pagar por él, me decían que Olimpia pagó el préstamo y ese préstamo ya se reconoce a la hora de comprar el pase. O sea que si el monto global Olimpia pagó 100, entonces tiene que pagar solamente 600. Ya es una cuota, una suerte de primera parte del pago. Zavala tiene 24 años, o sea, una edad... Acá me preguntan por Jeremy Flor,
jugador que zaguero central, y después lo de tema Chiquiarse vamos a tocar también, por favor, te pido. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades. Tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. ¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda sus riquísimos sabores? Ochi, por supuesto. Qué ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesa. Es una delicia. Los salamitos y salamitón infaltables en las picadas entre amigos. El Frankfurter, la especialidad alemana más deliciosa. Y las morcillas y mini morcis, por favor, que no falten en las parrillas. Productos Ochi, lo mejor. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando, trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutas de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. Lactos Treble, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Treble, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Treble, nutre tus emociones. Johnny. Señor. Bueno, 2 preguntas hicimos acá en una. Sí, el caso de Jeremy Flor. Hace poco anotó un golazo en su categoría, desde su campo. Es un futbolista que puede jugar de lateral, puede jugar de central. Ya tuvo sus minutos en primera división en aquel partido contra Tacuary el año pasado, en la victoria, en la derrota de Olimpia. Es el defensor del Chaco, buenas condiciones, al igual que otros futbolistas de la cantera que seguramente serán tenidos en cuenta en caso que Olimpia no pueda fichar. Veremos. Jeremy Flores estuvo a punto de ir al Tacuarembó de Uruguay, pero quedó en inferiores del Olimpia. Y lo de Chiqui Arce, ¿cómo estás viendo? Un socio me decía después del partido que se lo nota incómodo a Chiqui, se lo nota hasta asqueado. Me parece que los resultados, o por lo menos el rendimiento no llena del todo al técnico, y habría que ver cuál es la decisión que toma él. Siempre él habla que hay que seguir trabajando, esto se saca con trabajo. Solamente ellos, cuando digo ellos, hablo del cuerpo técnico, plantel, están para sacar a este equipo del Olimpia. Pero habría que ver, Bruno, porque Chiqui ya en su momento tuvo en este caso, una salida sin inconveniente del Olimpia. Él renuncia en aquella derrota contra General Díaz en el año 2016, y fue en el comienzo de aquel torneo. No es que ni siquiera estaba finalizando el campeonato. Él termina el 2015, se queda con el título, arranca el 2016, malos rendimientos, malos resultados, y después él se retira. No sorprendería que en algún momento vuelva a tener ese gesto Francisco Chiqui Arce. Yo lo que veo es que está con mucha impotencia muchas veces, ¿verdad? Y lo refleja también en la conferencia, porque él dice, trabajamos la semana, y es como que dio a entender, estos jugadores ya zafaron muchos momentos de presión, de momentos malos, y es como que trata de explicar de que acá no puede ser una cuestión de presión, de que los jugadores están bastante saturados de alguna u otra manera. Entonces es como que él trabaja en la semana, ve respuestas en esos entrenamientos, pero a la hora de ejecutar unos partidos no se ve. Él hablaba de algunas veces sí, pero por lo general en el global de los partidos, en la mayoría de las veces no sale lo que planifican, Johnny.
Exactamente. Y uno consultando también tiene la respuesta que trabaja. Es un técnico que tiene un cuerpo técnico muy numeroso, trabaja mucho, pero los resultados no llegan y habría que ver hasta qué momento aguanta. A no ser que haya un pedido de la propia directiva de trabajar, de limpiar, en este caso, utilizando un término, rejuvenecer el plantel del Olimpia. Y Chiqui aguanta para empezar el año 2024 con otro plantel. Es más, también me viene a la cabeza la frase esa donde él dice, no puedo enviarlo a la reserva, dando a entender que había rendimientos que no correspondían, pero que no podía hacer mucho porque es el plantel que tiene para jugar los partidos que quedan. Y ante esta situación, Johnny, ¿cómo va a ser para el partido de mañana? ¿Va a hacer muchos cambios o no chiquearse? Y si hace muchos cambios, entonces va a poner casi un equipo paralelo, Fabio. Porque recordemos, Olimpia puso el equipo titular antes, allí faltó Richard Ortiz. Estuvo Derlis, estuvo Alejandro Silva ingresando en el segundo tiempo, Tito Torres, en la defensa solamente faltó el lateral derecho titular. Johnny, vos podés describir realmente qué fue lo que pasó con Tito Torres y con Alejandro Silva. ¿Se tomaron puntualmente con un hincha o fueron con varios hinchas? No, mira que yo no estuve en ese partido, Bruno. Fui al futsal. No, ya sé, pero no estuviste no viste en la televisión o... Porque también hubo reacciones en redes, por eso te preguntaba. No, está bien, si no... No pasaron realmente, yo consulté y fue que una reacción del futbolista con la hinchada. Ariela estuvo ahí, no, está bien. Bueno, Johnny, muchísimas gracias, muy amable. ¿Tenés probable equipo de Olimpia? Porque ya juega mañana otra vez Olimpia. Sí, hoy va a confirmar el equipo Francisco Arce. En la práctica seguramente va a confirmar. ¿Tiene bajas? ¿Hay lesionados? Estamos en la misma situación con relación al pregunta de los hinchas, de los socios sobre el futuro de los Olimpia. Gracias, Johnny, muy amable. Por ahora. Un abrazo. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Gracias. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web. Con la promo Upisa podés participar de sorteos mensuales. Y en diciembre, un viaje a Cancún y un Naquiapiac picando 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto, esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey, Paraguay, celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 417 706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbaro. Llámanos al 021 550 189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021 676 636 y 0981 486 850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquiragüera Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, si se puede.
puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. El hincha opina Olimpia. Acá en la salida, Néstor. Nosotros somos Olimpia, no. ¡Muerto de mierda! ¡No tenés vergüenza, Fernando Cardoso! ¡No tenés vergüenza! ¡No tenés vergüenza! ¡No sabés lo que es la gente! ¡Vení a vos! ¡Fácil tenés, hijo de puta! ¡Fácil tenés! ¡Fácil tenés! ¡No tenés vergüenza! ¿Cuánta gente veo que está defendiendo este escudo? Y vos ahí como pendejo lo tratás. ¡Pelotudo! No tiene vergüenza Fernando Cardoso para jugar así, ir faltarle respeto a la gente de los Olimpia. ¿Qué está haciendo? Allá está sentado. El que hablen le hizo. Habla, así lo que querés, no dice, allá está sentado y me está mirando. No tiene vergüenza, 22 años, jugador acabado. ¿Qué es lo que ganó Cardoso? 5 títulos locales, hija de mil. Gracias. No juega nada Olimpia. Esa es la verdad. No entrena. Ve cómo está gordo Romaña, el Ramón Martínez, gordo. No quieren correr, no sabemos qué es lo que le pasa. Esta es la marra que Le favoreció demasiado el refe a Trinidad. Señor. A la cara, me hace un gesto. No tiene vergüenza, allá está sentado, no tiene vergüenza, 22 años. Como pendejo, jugador de Exa juega mejor que él. ¿Cuántos tipos están acá que quieren defender la camiseta en la Olimpia? Ese no viene a hacer gesto, falta de respeto de ese jugador. Ale Silva también. Ale Silva, fuiste ídolo, pero sos un jugador acabado. Acabado sos, Ale Silva. Tito Torres, te queremos, gracias por los 6 títulos, pero andate Tito Torres. Qué puta, o sea, no tiene vergüenza para tratarnos así a la gente de la Olimpia. Para el partido de hoy yo sí creo que sí hay... Francisco Chiquiarse. Con todas las explicaciones, nosotros iniciamos el partido muy bien, conseguimos lo que queríamos, que era convertir temprano, después dejamos de manejar la pelota, de controlar el juego, ellos se apoderaron de la cancha prácticamente desde los 20 hasta terminar el primer tiempo. Solamente conseguimos mejorar con los cambios, con tener más mediocampistas, con marcar mejor, recuperar la pelota, estar más cerca para jugar. Convertimos, nos empataron, de vuelta convertimos, tuvimos chances como para liquidar y no pudimos solucionar el juego aéreo con Chiquito, que bajó 2 o 3 pelotas y una de ellas fue la del penal. ¿Cuánto pensás ya que pasa por lo mental, lo emocional? Porque en un momento dado parecía que podían liquidar el partido, no lo hicieron. Entraron a las apuradas en un momento dado donde tal vez esa calma necesaria, tratar un poco de tranquilizar la situación, en vez de ir a atacar, tal vez mantener la pelota por el costado. ¿Cuánto pensás que pasa ya por lo mental, lo anímico y por todo lo que tiene Olimpia en este momento? Bueno, cuando se está en un momento así, en una fase, yo creo que es un todo, ¿no? Es un todo, no conseguimos desarrollar a plenitud lo que llevamos como estrategia, como entrenamiento. Lo estamos haciendo muy de vez en cuando en los partidos, no tenemos una regularidad y eso nos compete a nosotros, obviamente. Después puede ser que el factor emocional, pero no son muchachos que ya están hace tiempo en el club, están acostumbrados, han pasado por situaciones similares o peores y han podido salir. Reconozco que no es un momento bueno, está a la vista, parecía hoy que lo teníamos controlado y que imaginábamos que nos podría costar por el rival, porque juegan juntos hace mucho tiempo, están ahí mejor que nosotros en la tabla, necesitábamos descontar y al final perdimos 2 puntos en esa última jugada. Quizás el tramo o el resultado, cómo se dio, es lo que da esa sensación de que Olimpia tuvo un mal partido, pero usted, ¿con cuál tramos de los 90 se queda ese segundo tiempo al inicio o cuando arrancó esa línea de 3, cuando modificó, mejor dicho, esa línea de 3, donde uno podía ver que Olimpia intentaba cerrar los espacios y salir jugando? Así como dije, al inicio muy bien y en el segundo tiempo con la entrada de los demás mediocampistas y cambiar de sistema, así
Realmente estando empatando, hicimos eso y nos posicionamos mejor, ocupamos mejor la cancha y manejamos mejor. La línea de 3 fue a última hora, faltando poco tiempo, creo que 6-7 minutos, ya pensando en ese tipo de jugadas a los que ellos que normalmente recurren, especialmente cuando Chiquito está dentro de la cancha. Y en la última nos sacamos y no terminamos un buen trabajo. Yo creo que por muchos momentos lo hicimos bien, en otros estuvimos sin participar del juego y entregando bastante la pelota al rival, y eso no es esa no es la propuesta que tenemos para el equipo. ¿Cómo se sale de este mal momento que de repente uno ya piensa que es algo mental, porque Olimpia jugó bien grandes tramos del partido, pudo haber aumentado la diferencia, incluso tuvo alguna de Walter ahí que no se pudo concretar, finalmente terminó en empate? Y hay que ganar, si no ganamos cada vez va a ser peor y después uno imagina cuál va a ser el final, ¿verdad? Pero necesitamos vencer sin que culminemos la tarea, que era lo que necesitamos hoy. Cuando nos empatan de esta manera como nos empataron, pareciera que hicimos todo mal, y no hicimos todo mal. Hubo un momento en donde yo creo que más que parte mental nos faltó entender el juego, decidir mejor en la toma de decisiones y teníamos el espacio abierto para poder convertir más goles y elegimos mal, o no picamos o no terminamos rematando y cortamos de vuelta. Esas tomas de decisiones en 2 o 3 jugadas muy puntuales yo creo que colaboraron para que no pudiéramos convertir más goles. Hoy su equipo pudo cortar una racha de no convertir goles, pudieron convertir 2 tantos, no obstante no pudieron ganar, que era también otra de las cuentas pendientes que tienen todavía. Ahora se viene Guaraní, luego se viene Cerro, el clásico aquí justamente en Paraguno. En esos encuentros claves, ¿qué tiene que trabajar ya su equipo para poder, digamos, conseguir el triunfo? Y seguir mejorando, tenemos que jugar mejor por más tiempo. Tuvimos 2 semanas de trabajo más táctico que físico en ese sentido. Necesitamos sostener también la parte física por más tiempo. Hoy entiendo que hubo mucho calor y capaz que eso bajó un poco el ritmo en algún momento, especialmente en el primer tiempo donde todavía había bastante sol, pero con todo eso tenemos que tener un mayor porcentaje de tiempo de mejor juego. Esa es nuestra mayor dificultad, por eso no conseguimos ganar los partidos. ¿Qué factor cree que está influyendo en los jugadores? Porque el rendimiento se ha notado en los últimos 4 partidos de la mayoría de los jugadores del Olimpia. Es respuesta compleja. Nosotros hemos actuado en varias situaciones, cambiando, mejorando, insistiendo, quitando, revisando, doblando entrenamiento, haciendo todo lo que nos corresponde. Nos dio la chance eso imagino que de mejorar un poco, pero todavía estamos lejos de ser regulares y de hacer valer nuestro mejor rendimiento frente a los rivales, especialmente en un momento como este en donde necesitamos urgentes victorias para descontar los puntos. Consultarle, en el primer tiempo se lo vio un poco inquieto, quizás, no sé si sienta cierto hastío de esta situación. ¿Cómo puede, digamos, describir la actualidad del club? Y tengo que trabajar, como no voy a estar inquieto si veo que los jugadores hacen mal o no hacen lo que se les pide. Tengo que intentar corregir, para eso estoy, para eso me pagan, para eso tenemos un cuerpo técnico y estamos insistiendo constantemente. Después si no me levanto y no hablo, igual van a criticar porque estoy pasivo. O sea, estos momentos así en donde no se ganan y todavía cuando ya tenemos controlado y prácticamente ganando un partido, hay que aceptar todo, bajar la cabeza, cerrar los oídos, trabajar. No hay otra forma de salir y mejorar cada vez más rendimiento, y hemos recuperado. Sí, por un lado es muy bueno que tenemos prácticamente a todos a disposición para esta seguidilla de partidos. Ojalá que eso sea suficiente, nos ayude, nos colabore para poder ganar, que es lo que necesitamos, y mejorar cada vez más nuestro rendimiento. Necesitamos ser equilibrados, estables, decidirnos a jugar siempre, animarnos a encontrar espacios, a atacar a los rivales, porque esa es la necesidad que tiene todo equipo grande, de ser protagonista en cada partido que juega. Lo que decía la compañera recién sobre el rendimiento, ¿puede ser a causa del bajón físico notorio que se determinó en el tramo final del partido, justamente con ese penal que se dio al final? La jugada ya creo que fue puntual, no tiene nada que ver con un bajón físico. La parte física, digo, en el sentido que tenemos que sostener mayor tiempo la intensidad del ritmo, el acoso al rival,
los desdobles ofensivos, la vuelta para recomponer y defender de los rivales, los ataques de los rivales. En esas situaciones sí necesitamos mayor vigor físico, lesionarnos menos, nos hemos lesionado mucho, insisto, hemos recuperado prácticamente a todos ahora, lo vamos a tener a disposición para poder elegir y trabajar, no vamos a tener prácticamente tiempo para hacerlo para el martes, pero seguir buscando esa victoria que parece que anteriormente era prácticamente rutinario y hoy parece algo demasiado difícil. Hizo un análisis global usted acerca de lo que ha sido el juego. Sobre rendimientos puntuales quisiera hacerle una consulta. ¿Cómo vio a Derly González, a quien lo colocó como titular y lo cambió al inicio del segundo tiempo? Y también al juvenil Olmedo, que se desempeñó, lo vimos alternando. Usted, por indicación suya, como lateral derecho, como volante por derecha también. ¿Cómo lo vio al juvenil? A mí no me gusta hablar puntualmente, dejo para ustedes. Yo creo que ahí les quito el lugar de los comentaristas que tienen ustedes, que necesitan ese espacio para poder dar sus comentarios. Eso lo hacemos de manera interna, adentro, evaluamos, cambiamos si hace falta, buscamos alternativas, que en este momento que es lo que estamos haciendo, porque necesitamos levantar más todavía los rendimientos individuales para poner a servicio del equipo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Los chorizos y cortes parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web. Con la promo Upisa podés participar de sorteos mensuales y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominos cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominos.com y migra hoy mismo. Podemos ir a los audios WhatsApp. 10 audios WhatsApp, el momento del Olimpia, después hacemos el cambio de frente. ¿Qué piensa la gente del Olimpia? ¿Es el plantel, es el técnico, ya es la dirigencia? Porque hoy, ¿cómo está el acumulativo? Y Olimpia, atendiendo que es probable que se pueda abrir el cupo 8, por una cuestión reglamentaria de la Copa Paraguay, a clasificar Libertad, si es que lo hace el jueves, ya el que es campeón o vicecampeón ya va a ocupar los puestos 1 y 2, en este caso, uno por el acumulativo y el otro por la Copa Paraguay, ya va a ocupar un puesto de la Libertadores para hacer fase 1 o fase 2, y con eso se va a abrir el cupo 8 para que ingrese otro equipo a la Sudamericana. Y ahí está Luqueño, por ejemplo, en el último cupo, en el 8, con 45 puntos. Olimpia está con 49, está en el 6º lugar y está por ahora con tranquilidad desde el punto de vista de clasificar a una copa que es la Sudamericana. Para la Libertadores está muy lejos, está a 8 puntos de Trinidense y de Guaraní. Hoy por hoy va Trinidense por una cuestión de duelos directos en donde Trinidense fue mejor que Guaraní. Claro, pero hay que aclarar que vos decís está a 8 y en realidad está a 3 equipos. O sea, por ejemplo, colocar el ejemplo de Nacional. Nacional está a 5, ¿verdad? Es cierto, con un partido de más porque ayer ya arrancó la fecha. Pero no, está a 6, estaba a 5. Sí, 6. Colocarlo de Nacional. Nacional estaba en la misma línea de Olimpia cuando chocaron en el Arsenio Erico hace 2 fechas. Sí. Y Nacional ya le sacó 6 puntos con un partido más. Pero eso es lo que le debe preocupar a Olimpia, además de lo de Guaraní Trinidense. Sí, porque en función a Guaraní, Olimpia descontó un punto. Porque Olimpia sumó y Guaraní perdió. Pero no aprovechaste un duelo directo contra Trinidense. ¿Qué rotundo fracaso va a ser que Olimpia no vaya a la Libertadores y vaya un Trinidense, por ejemplo, o Guaraní no, ¿verdad? Pues ya, Bruno, Guaraní, yo creo que Guaraní ni siempre siquiera iba como cuarto a veces. Sí, sí. De hecho, Guaraní fue el primer equipo en la Libertadores con el formato actual, equipo paraguayo, que llega a la fase de grupos luego de ser Paraguay 4. O sea, porque Guaraní era una onda. Yo te diría que aunque entre a la Libertadores, Olimpia, su 2023 fue un rotundo fracaso. Bruno, en Olimpia no va a pasar absolutamente nada, va a seguir todo igual, van a seguir los mismos inútiles, se van a ir 2, 3, pues es lo que máximo se van a ir.
Los socios inútiles también, que no se animan a juntar por lo menos 10 firmas para preguntar qué pasa. Es un quilombo, hermano. Gabriel Ábalos, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien, Gabriel. Bueno, contento con lo que estás haciendo en la Argentina. Veíamos la otra vez el golazo, pero que bueno, no le bastó a tu equipo para terminar o empatando o ganando el partido, ¿verdad? equipo para terminar. Gabriel. A ver, vamos a retomar el contacto. ¿Qué golazo metió? ¿Vieron ustedes? Sí. Fuera del área, un Fuera derechazo. del área, conducción, disparo. Individualmente sirvió para su equipo, no tanto porque cayó 3-2 frente a Gimnasia. Gabriel Ariel Marecos te habla. ¿Cómo estás? Buenas tardes para BC Cardinal. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Un gusto saludarlos. Bueno, Gabriel, lo que nos compete principalmente, sabiendo también de tu gran gestión en tu equipo en Argentinos Juniors, pero ¿qué reflexión haces de lo que fue este combo de Paraguay? A vos te anularon un gol, pero entendemos que lo clave era ganar y por lo menos esa ley primera se cumplió en este partido contra Bolivia, ¿no? Sí, realmente el combo que ha pasado necesitábamos una victoria más que nada para sumar y también anímicamente también poder quedarnos mucho mejor, ¿verdad? Si bien el primer partido nos tocaba contra un rival súper complicado que viene con un formato de juego bastante parejo, después ya de local teníamos mucha más esperanza, ¿verdad? Si bien el partido se había complicado con pelotas que por ahí se habían anulado, no querían entrar, pero bueno, al final por suerte pudimos sumar 3 puntos realmente muy muy buenos para todos, ¿no? Para todo el país, para el grupo y a cada uno también en lo individual. Gabriel, si bien todavía no tuvieron demasiado tiempo de trabajo con Garnero, ¿hay un cambio sustancial, importante con respecto al anterior entrenador en cuanto a ideas, postura en el campo de juego? Sí, si bien cada cuerpo técnico tiene su formato de juego y sus intenciones de cómo pararse en la cancha, con el profe Garnero ahora también no es la excepción, ¿verdad? Si bien hemos tenido poco tiempo de trabajo, él ya nos bajó más o menos una idea de juego, un estilo de lo que vamos a tratar de buscar y bueno, ojalá con el tiempo lo vayamos agarrando bien y ya poder demostrar en todos los partidos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas líneas que ya bajó Garnero, Gabriel? ¿Qué quiere? ¿Qué tipo de juego quiere que jueguen? No, lo más importante que yo estoy totalmente de acuerdo y lo tratamos de hacer en mi equipo, que es Argentinos Juniors, también es de tener la pelota el tiempo mayor posible en el partido, ¿verdad? Para poder buscar los espacios, poder tener, porque cuando vos tenés la pelota es mucho más fácil, ¿verdad? Que estar corriendo atrás, pero bueno, eso conlleva tiempo, tenemos jugadores para que podamos hacer ese trabajo y poder también demostrar ese juego que el profe quiere, pero bueno, eso lleva tiempo y bueno, lo importante es que sacamos una victoria en el último combo y bueno, ojalá sea el primero de varios puntos que serán muy importantes para todos los objetivos que se tienen. Gabriel, con respecto a tu futuro, sabemos que en estos momentos, después de ese gol, también sos goleador del fútbol argentino, me imagino que van a llegar ofertas. ¿Cuál es tu situación? Hace poco tiempo había también ofertas que habían llegado para lo que estás haciendo en el fútbol argentino. Sí, y realmente el primer pensamiento que tengo es tratar de hacer un gran torneo con mi equipo de nuevo, que lo venimos haciendo, pero siempre por A o B motivo no podemos llegar al objetivo. Si bien no venimos ganando partidos hace ya 3 o 4 fechas, todavía estamos ahí de poder meternos, ¿verdad?, entre los 4 del grupo para poder clasificar a las zonas de finales, ¿verdad?, que es el primer objetivo, y después buscar el campeonato. Y en cuanto a mi futuro individual, eso obviamente depende mucho de cómo me vaya
me vaya en mi equipo, en la selección también, y bueno, seguramente algo va a llegar porque dentro de todo he tenido un muy buen año. Hay cosas que están dando vuelta ahí cerca, pero bueno, todavía no me he metido de lleno porque mi mente está totalmente metida en Argentina. Pero ¿no te gustaría en algún momento pensar, no sé, de que es un ciclo cumplido en el fútbol argentino y pegar de por ahí un salto económico más que nada, la MLS, el fútbol mexicano o Europa que paga muy bien también? Sí, bueno, en cuanto a lo económico, realmente con Argentinos estoy muy bien, no me quejo porque se ha cumplido todo lo que se ha pedido. Entonces en esas cuestiones con Argentinos estoy súper bien, no hay nada que envidiar a lo que es en otros lugares, pero bueno, obviamente llevo 3 años y medio casi con el club y he tenido un buen pasar bastante bueno. Entonces veremos cuando abra el mercado que puede llegar y ahí vamos a analizar qué es lo que podemos hacer con mi familia. Gabriel, que sea lo mejor y bueno, que lleguen más goles de la selección paraguaya porque costó tanto que se rompa el arco y... Marcó la pasada y justo le rebotó en la mano. Ojalá que la próxima ya no se le anule, ¿verdad? No, y Gabriel, ¿vos sabías que él la había tocado con la mano o son de esas jugadas que después viendo la reiteración te percatás? No, en realidad en la jugada no me había dado cuenta que me tocó en la mano, pero bueno, siempre hoy en día es mucho más fino, ¿verdad? En esa jugada en realidad si hubiera sido una jugada de penal, creería que no se cobra porque es un movimiento totalmente natural que no busco la pelota, pero bueno, ya pasó y lo importante es que pudimos sacar esa victoria tan anhelada por todo el país y por nosotros también y ojalá que ese primer gol que se hizo ya podamos sacar esa, no lo quiero llamar así, pero esa mala suerte de que la pelota a veces no quería entrar. Gracias, Gabriel, muy amable. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gabriel Ábalos, delantero paraguayo del Argentinos Juniors y delantero de la selección paraguaya. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubre una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Qué tal, Bruno? Buen día. Yo creo que el problema de Olimpia pasa mucho porque varios de los jugadores que están venciendo su contrato ya no le calienta al club. Saben que no se le va a renovar. Ya saben ellos, entonces no le calienta, ¿verdad? No hacen el esfuerzo. Y yo creo que hay que limpiar el plantel, sin lugar a dudas. Por el hermetismo que hay
creo que lo que están buscando es tratar de abrir la ventana y ahí reforzar. Yo creo que por eso se están manteniendo en silencio la comisión directiva, ¿verdad? Y bueno, esperemos que eso sea así, ¿verdad? En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Dios mío, Bruno, no te acuerdas, de audio WhatsApp de Olimpia con este. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos, Bruno? No, ese que nos está cobrando nomás los jugadores. Ahora ya no es más como antes. Ahora es todo por plata, vamos. Que le paguen a vos de aquí adelante, que le paguen vos a los jugadores, que se pongan al día, como que van a correr. Y ídolos van a hacer ellos. Hola, Bruno. Arce se tiene que ir. O sea, para lo que quiere jugar Arce no tiene jugadores de Olimpia, no tiene carácter. Todo el mundo le achaca a los jugadores son grandes culpables, pero él es la cabeza de grupo. Y hace 3 meses no le encuentra la vuelta. Déjate joder. Malísimo. Se tiene que ir Arce. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. Estás para una Pilsen Extra si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. Estás para una Pilsen Extra cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional. Ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar una cerveza así. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy, disfrutar de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Revotec Impermeabilizantes solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Revotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Revotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Hola Bruno, espectacular en el programa, amigazo Bruno, saludos desde Roque González. Bruno, APECO Olimpia copresidente sin plata, Olimpia no necesita y pese agua presidente. Olimpia necesita presidente con plata y con acción, los dos cosas a estilo Valdo Domínguez, más o menos o semejante. Por ejemplo, si se gusta rescandate o ya grande maco a to renunciar con presidente cuando va mo venda ya amo ahí no hay caso con presidente uno hizo hueja o ya coitere la o te colgado la del club también. Vea la problema, Bruno.
Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y vienen en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. ¿Qué tal, Bruno? Abrazo para ustedes. Che, Bruno. Bruno, Olimpia vengo plata la falta ese socio. Si no me encuentra libertad, yo le cojo problema. Bruno, acá con el tema hay que rajar a todos los jugadores. Hay que rajar a todos los jugadores y de aquí además hay que mirar ya en qué condiciones se hacen los contratos. Muy buenas tardes a la mesa de Cardinal. Sinceramente, una vergüenza ver, no darlo ni ganas ni verle, pero como hincha enfermo del club, da vergüenza ver el partido de Olimpia. ¿Te acuerdas, Bruno, que nos va a preguntarte cuál es la diferencia entre Pulpito y Mateo Gamarra? Bueno, creo que el sábado vimos otra vez cuál es la diferencia. La jerarquía. Así nomás. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol, rápido, confiable, accesible. Para las molestias estomacales, encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazol es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Se dieron goles paraguayos en Brasil. Ayer marcó Gustavo Gómez en la victoria del Palmeiras sobre el Coritiba. También Isidro Pita sigue con su racha goleadora. Marcó a pesar de que su equipo, el Cuiabá, no ganó su partido, terminó empatando 1-1 con el Goiás. Atención que en el fútbol argentino hoy tenemos un partido muy interesante. El escolta River va a recibir al puntero Independiente. Duelo crucial por el liderazgo de la zona A de la Copa de la Liga del fútbol argentino. Ayer no hubo partidos en Argentina, hoy se juega a 19 horas Estudiantes Sarmiento, 21 horas Vélez Banfield. Los principales partidos que tienen que ver con esta fecha para mañana martes también: Barraca Central Gimnasia y por supuesto lo que estábamos hablando del partido de hoy que tiene que ver con River recibiendo a Independiente en la Copa de la Liga Argentina. Y en el fútbol de Inglaterra tenemos que decir que el Newcastle ganó por goleada sin inconvenientes al Crystal Palace 4-0, ingresó en el minuto 70 Miguel Almirón. Por supuesto todavía Enzo González no entra en la convocatoria del equipo del Wolverhampton, Enciso lesionado en Inglaterra. Y atención que en España se viene el Superclásico el fin de semana que viene, recordando que Barcelona ganó ayer con un debutante de 17 años, Marc Guiu sería, ¿verdad? Le ganó el Barcelona 1-0 al Athletic. Histórico fue lo que hizo. Sí, ¿verdad? Entró y ya marcó. 17 años. 17 años, sí, señor. Sí, y se viene el clásico, el derbi español el próximo fin de semana. Deco es el que lo... Mira, ¿te acordás del jugador portugués? Sí, justamente Messi había entrado por Deco cuando debutó en el Barcelona. Deco es el que pone la ficha por este muchacho. Hugh. Estábamos viendo aquí mientras estábamos haciendo el partido, estábamos para hacer el partido. Está promocionando un montón. ¿Cómo se llama Daniel Chiquito, ese de 15 años? Creo que se debutó hace poquito. No, era un partido fácil. Y entró Yamal. Ese tiene 16. Y después ya tienen los jóvenes que dentro son jóvenes pero ya con experiencia. Gavi, por ejemplo.
Sí, Gaby y Pedri son ya Gaby y veteranos en Pedri son comparación a jóvenes, estos. pero jóvenes ya experimentados, ¿verdad? No, impresionante. Bueno, recordemos que Real Madrid empató con Sevilla 1-1. Las posiciones, Real Madrid tiene 25 al igual que el Girona y Barcelona 24. Con este panorama se viene el derbi español el próximo fin de semana en lo que tiene que ver con las principales noticias. Y el Corinthians ganó su cuarto título de Libertadores femenino, ganando su partido ante el Palmeiras por 1-0. Partido parejo que terminó resolviéndose a favor del Corinthians, que de esta manera pudo coronarse campeón de la Copa Libertadores femenina. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Salió la resolución de la APF que Sportivo Luqueño tiene 10 días para pagar la deuda con Rodolfo Gamarra. Si no lo hace en tiempo y forma, va a perder 3 puntos que ni aún pagando después ya no los va a recuperar. Hablamos con el abogado del jugador Rodolfo Gamarra, Alcides Peralta. Esto nos decía con respecto a la situación. ¿Cuánto tiempo tiene a partir de ahora Luqueño para abonar la deuda, o de lo contrario ya pueden perder puntos los de Luqueño? 10 días corridos. Contado a partir de la notificación de la presente resolución, tienen 5 días corridos para pagar la multa y 10 días corridos para pagar lo condenado en el juicio que nosotros habíamos hablado. ¿Se entiende? Son $54,000 en total, más la multa. Sí, más la multa. Doctor, si se produce la pérdida de puntos a Luqueño, no llegan a tiempo con los plazos y si abonan posteriormente a los 10 días, ya no se le devuelven los 3 puntos a Luqueño, ¿verdad? No, ya no. Solamente se dice, es muy clara la deducción de 3 puntos. También prohíbe efectuar cualquier tipo de transferencia de jugadores. Y también hablamos con Gabriel Ábalos, goleador del fútbol argentino, volvió a marcar para su equipo Argentinos Juniors y lo que significó la posibilidad de ganar en las eliminatorias. Paraguay le ganó a Bolivia, le anularon un gol a Gabriel Ábalos. Esto decía con respecto a la selección paraguaya. El combo que ha pasado necesitábamos una victoria más que nada para sumar y también anímicamente también poder quedarnos mucho mejor, ¿verdad? Si bien el primer partido nos tocaba contra un rival súper complicado que viene con un formato de juego bastante parejo, después ya de local teníamos mucha más esperanza, ¿verdad? Si bien el partido se había complicado con pelotas que por ahí se habían anulado, no querían entrar, pero bueno, al final por suerte pudimos sumar 3 puntos realmente muy buenos para todos, ¿no? Para todo el país, para el grupo y a cada uno también en lo individual. Con el profe Garnero ahora también, si bien hemos tenido poco tiempo de trabajo, él ya nos bajó más o menos una idea de juego, un estilo de lo que vamos a tratar de buscar y bueno, ojalá con el tiempo lo vayamos agarrando bien y ya poder demostrar en todos los partidos, ¿verdad? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming
Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León. 3 Leones Fuego. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Agentes de la PMT, Policía Municipal de Tránsito, realizaron hoy el retiro de objetos utilizados para la reserva ilegal de lugares para estacionar sobre 14 de mayo entre Teniente Fariña y Piribebuy. La Policía Municipal de Tránsito solicita a la ciudadanía que denuncie este tipo de hechos para la intervención correspondiente. No te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrap. ¿Qué es Losarrap? Consiste en la unión de viguetas o hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrap es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutad de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, burucuyá y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Bueno, qué difícil ha de ser para el hincha, ¿verdad? Porque ayer comenzó la 16ª fecha. Prosigue hoy y el fin de semana terminó la 15ª. En la presentación de los goles tenés que este partido corresponde a tal fecha. Esta ya es la que comenzó. Vos anotás, Ariel. ¿Cómo hace? ¿Cómo? Yo agarro y pongo en círculo la fecha del campeonato, porque si no te puede confundir. No, porque el de ayer era Guaireña Nacional, que recién comenzó y que formaba parte de la fecha 16. Entonces hasta ahí no me confundió. O sea, no, es que formaba arrancó ayer la fecha 16. Claro, por eso. Si ya había 3 o 4 partidos, sí iba a anotar. Pero como es un solo partido, no anoté. Eso por lo menos hasta ahora tengo la posibilidad de Y retener. hasta eso tiene ya nuestro campeonato de que arranca una fecha un domingo. Puede ser viernes o si hay adelanto Diego, martes. por ejemplo, Marini, si nuestro compañero, ¿verdad? Si nuestro colega. Marini. Si él llega a hacer fútbol, ¿vos pensás que se puede llegar a marear? ¿Marini? Sí. Se va a marear porque en el fútbol tenés que manejar muchos datos. No es que abrí la comida y todo ese tipo Pero de él cosas. suele, suele preguntar mucho de fútbol, Ariel, ¿verdad? ¿Eh? Suele preguntar mucho de fútbol, sobre todo, creo que calendario pregunta él, ¿verdad?
No, él es experto, eso sí, él maneja muy bien la programación del fútbol. Es más, yo te Pero diría ¿por si qué la maneja? APF, si a mí me preguntan quién puede ordenar la programación del fútbol. Que le ayude a la Michel APF, Sánchez, que le ayude a Michel Sánchez. programador de fútbol, Marini, O sea, te un saca. gerente programador Ya está, de... no, él ahí te sabe que Pero, es taquito. puede- ¿cuál es la puede- intención? Vos lo puede que haber un decís es que problema ahí. si él llegase a hacer eso de Sánchez, tendríamos fútbol de lunes a viernes, Claro. de 16 a 18. y por eso, ese puede ser un problema. O sea, No, va a pero ser eso en función a sus intereses. No, Ariel, así En no. vez de hablar del huevo que comió Víctor, De hecho, el recalentado del a Leti, propósito, va a tener que remar a ahí, propósito, hermano. hoy arrancamos a las 5 la previa. A las 5 arrancamos la previa hoy. Tenemos Hoy ya. tienen una horita. Hoy tienen una Igual hora y tienen que tenemos. desplazarse, ya es un problema para ellos, una molestia. Pero el viernes también, ¿verdad? El viernes pasado. ¿Qué pasa Sí. ahí? De hecho, el viernes pasado, Una hora, partido una hora es mortal, Sí, ¿verdad? En vez de que a clavarse la siesta, hermano, tiene que levantarse por una hora, dice. Bueno, no una hora, ¿verdad? 45, porque entre su música y... No, media hora. Porque entre No surtió efecto le va a preguntar a Víctor. Yo escuché que Ariel le recomendó un tema musical. Y para más, mira que son herramientas nuestras, ¿verdad? Porque nosotros comenzamos con el audio WhatsApp acá. Claro. El tema de la comida lo hace muchísimo que... La comida a mí me tiró una vez porque que yo agarré, ¿verdad? Y que él me dijo, yo no iba a dejarme a mis herramientas por ahí porque vos seguías a agarrar, me dijo. No, por favor, Sí, si reclamó. que te cuente de la vieja jardinal que Reclamó. hacemos eso. Pero él comienza ya con eso ahora. Si sabe que pica, pues sí la gente se engancha con eso. ¿Vos te crees que es tonto? ¿Vos te crees que él va a hablar de la economía, de la parte bursátil, cómo afecta el PIB, Criminología, efectos de la Argentina, nada, que delito, si nada. gana fulano? No, el huevo sirve con la batata. No hablar de Massa y Milei, por ejemplo, ¿verdad? No creo. Y te va a hablar así un ratito, capaz que le va a llamar a un curepa que va a hablar tres horas por él. No basta. ¿Por qué tenés? Vos me tirás la Sí, lengua, pero ¿por Ariel. qué ustedes, o sea, esto es una respuesta, una reacción? Mira, que también su No, ¿y programa sabe lo cómo le utiliza abre? para- Ponemos la música. ¿Sabe cómo va a hacer? Ponemos la música, Dios. ¿Sabe cómo va a ser? Así lo va a hacer. Se vende bien, pues. en París Esta gente. No, ese ya no es más su. No cambió ahora. Buscó algo Otro más más largo. Pero la vez pasada vos no le recomendaste una, Ariel. No, esa es de Queen. 38 minutos. Que Rapsodia Bohemia está diciendo. Rapsodia Bohemia. No, ¿sabe cómo le va a presentar? Estamos con el colega, el prestigioso colega de TN. Nos tiene que contar por el panorama de la Argentina, ¿verdad, Choco? Leti. Importante, vas a saber qué es lo que va a pasar en la... Fulano está el TN. Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, nosotros y media hora se va a ir. Solo el entrevistado. Y le va a decir, muchísimas gracias por el panorama completo total. Algo más y ahí se otro media hora. Estamos muy preocupados por la situación de Argentina. Bola. ¿Quién va a estar preocupado por la Argentina? Ese una hora que él viene, ese es mortal para él. Y sí. O sea que tiene mucho bien. Yo le quiero mucho a Diego, pero a veces ya se pasa. Después de No todo lo que le quiero hicieron. mojar la camiseta. Ariel, además de bolsándolo así abierta y descaradamente, lo ya le dedicaba, ¿verdad? No, pero lo que pasa no es que él su No, programa es que yo lo no utiliza mata, para- Dani, vos nomás no destroza. por eso. No, es vos más, estás vos en tu ya pescado te esa digo, hora, a las lo que 4 dice de la por tarde vos, por ejemplo, nos que mata. analizaba fútbol, me parece son neurocirujano con tu porte, dice por ejemplo. Pero, a ver, Todo no, serio. por dice, ejemplo, todo ¿sabes serio. qué dice nosotros? No, pero está bien, parecemos pero- todos serios, filosofal, con nuestro índice moviendo aquí y allá. Y ¿sabe qué dice? Que somos como esos jubilados que ven fútbol y que hablamos de eso. Y que por ganamos eso nos plata. pagan. Imagínate lo que dice, será. Que vemos tres partidos por semana gratis y nos Tres partidos por semana. Y gratis, imagínate. ¿Qué concepto nos tiene Diego Marini? Yo no esperaba eso. Cosa que Choco es el único que nos defiende. Porque no quiere la guerra. No, buen chico, el Es Choco. el que más sabe también de la programación del fútbol. No, A dos lados, luego. Dos lados. No, que pucha, hace mucho dejó la asada. Ese cuando nació más lo que habrá usado la asada. Después nunca más. Fabio, ¿qué vos pensás? ¿Y Leti? Yo a Leti le quiero también. Leti No, es vaquerana. Leti una capa, sí. Pues tiene también su escapada. Lo de Diego me extraña mucho. ¿Cuándo va a a mí. venir con el martillo a su programa? ¿Quién? Y vos dijiste que iba a venir en su programa con un martillo. Yo le voy a enseñar a Diego Marini. Diego, ¿sabe qué? Si llega a su martillo, se va a golpear todo su dedo.
Es más, es posible que, yo Y creo que con no es lo Ramón, conveniente Mariela. que haga acá en ABC, porque va a ser accidente laboral. Sí. Sí, capaz que se saque un dedo. ¿Qué? ¿Eh? Tipo Don Ramón, le digo a Ariel, que él tanto sigue al chavo, ¿verdad? Que nunca puede pegar al clavo, ¿verdad? No, déjenle. Vamos a hacer programa en serio. Bueno. En Petrosur, carga nafta activa 92, Forza 96 y Forza Diesel S10. Llena tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participa del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Una oportunidad única para renovar tu celular con descuentos increíbles hasta agotar stock. Con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A14 de 128 GB, ahora solo 18 cuotas de 109.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Dani, ¿cuándo se hace el Balón de Oro? Porque veo que Benzema elogió a Messi. Parece que Messi puede ganar otro Balón de Oro más, pico yo. No estoy seguro, creo que era hoy. El próximo lunes se realizará la edición número 67 del galardón. O sea, el 30 entonces. France Football, sí. Yo me acordaba que era lunes, pero... Y el fin de semana pasado Pero se merece Messi, ¿verdad? Creo que sí, se merece. por ser año... O sea, yo soy la idea que en un año mundial, cosa que no hicieron en otras ocasiones, que le den porque el mundial tiene otro plus. Es más, por eso, el fin de semana pasado a Guardiola le hicieron la pregunta. Justo te iba a decir eso. Claro. Y Guardiola entonces dijo, no, y está bien, por un lado Messi, pero Haaland también se merece por todo lo que hizo, ¿verdad? En la temporada. No, pero, él lo que dice, debería haber 2 balones de oro, ¿verdad? Una que es para Messi siempre. Y otra para los mortales, porque dice, una mala temporada de Messi es como una muy buena temporada porque quieras o no, o sea, el triplete del City es también crédito de él. Pero uno sabe el cariño que le tiene el actual técnico del City a Lionel Messi, y yo creo que es el gran candidato para quedarse nuevamente con el premio más importante a nivel individual del fútbol. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y la bonas. Con cualquier medio de pago, en Luque, Areguá y en Itagua, el Cacique si te conviene. En la parrillada con la familia o amigos, no pueden faltar los embutidos de Pollos Don Juan. Salchichas, chorizos con queso de Viena, botifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. En lo que tiene que ver con la primera B, ya conocemos al primer integrante de esta categoría que va a participar de la intermedia el año que viene. Estamos hablando de Tembetarú, que le ganó de visitante a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar y ya va a ser parte de la intermedia el próximo año. El equipo que está gerenciado por Daniel Campos y compañía, por fin logran el ascenso. Siempre arañaron esa posibilidad y ahora Tembetarú ya es equipo de intermedia para la temporada 2024. El segundo de la primera B, que hoy por hoy es justamente Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Si termina en el segundo lugar, el otro que le persigue es River Plate. Si termina Cristóbal Colón, va a enfrentar en la promoción al campeón del Nacional que se disputa a través de la UFI. Entonces, ese es el otro cupo que vamos a tener con respecto a la división intermedia. Y con respecto a nuestros equipos
que están prácticamente condenados con el descenso, tanto Tacuarembó como Resistencia. Hoy se dará el debut en Tacuarembó del brasileño, que es muy poco conocido, me parece, en todo el ámbito futbolístico, hasta en el mismo Brasil, de Vinicius Eutropio. Hoy debuta como técnico del equipo de Tacuarembó. No sé qué puede hacer este señor, ¿verdad? Y ¿Por bueno, qué te reís, Fabio? no, y porque llama la Vos atención. sabés, cuando se le nominó, yo me acuerdo de Bruno. No, pero no. ¿Viste cuando dijo que dirija Regi nomás y que ponga nomás y alguien... Porque... Y de hecho el mismo Regi dijo, así como estamos jugando y como perdemos todos los partidos, yo puedo dirigir, decía, ¿verdad? Porque pero mira que dentro de exagerando, todo, ¿verdad? de pasar de RPM o Farrar, con quien había charlado a este señor, ¿no? O sea, hasta se puede liberar esa interpretación. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo fruticalitro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Bueno, mañana tenemos ya Champions. Sí, mañana Miércoles arranca. también tenemos partido, Fabio. Tercera ¿Vos querés fecha. seguir con tu número de hoy, ¿verdad? Tercera fecha. No, vamos a hacer el repaso si querés de la Champions, justamente. El Galatasaray va a recibir al Bayern en el grupo A y el Manchester United, que no tiene ningún punto, tiene que ganar sí o sí, va a enfrentar al Copenhague de local, a ver si se puede recuperar. En el grupo B va a jugar el Lens de Francia enfrentando al PSV de Países Bajos y Sevilla va a enfrentar al Arsenal. En este grupo tenemos que señalar que el Lens es el líder, tiene 4 puntos, el Arsenal tiene 3, Sevilla 2 y el PSV de Países Bajos tiene 1 punto en este grupo. En el grupo C, el Braga va a recibir al Real Madrid en Portugal y el Unión Berlín va a enfrentar al Napoli en Alemania. Aquí el Real Madrid es el líder 6, Napoli tiene 3 al igual que el Braga, que va a recibir al Real Madrid, y el Unión Berlín, que hace su primera Champions sin puntos. Y en el grupo D, los partidos que se van a jugar mañana, el Inter va a recibir al Salzburgo y el Benfica va a recibir a la Real Sociedad de España. En este grupo D, el líder es la Real Sociedad junto al Inter, ambos tienen 4 puntos, el Salzburgo tiene 3 y el Benfica sin puntos. El miércoles el partidazo es Milan-PSG. Miércoles, más de Champions, que tenemos justamente, resalta ese partido en San Siro. En este caso va a jugar en París. No, perdón, en París, perdón. París, sí. Y el otro partido, el París. del mismo grupo. Newcastle Claro, recibe al Dortmund. El Newcastle Almirón ante el Borussia Dortmund. En este grupo F, el líder de la clasificación justamente es el Newcastle, tiene 4 puntos. El París tiene 3, el Milan 2 y el Borussia último con 1 punto. Contra ese equipo alemán va a jugar el Newcastle de local, su partido de la Champions. Después hay otros partidos el miércoles, el Celtic en Escocia enfrenta al Atlético de Madrid por el grupo E, por el mismo grupo el Feyenoord ante el Lazio. Y tenemos los partidos del grupo G. El Leipzig de Alemania recibe a la Estrella Roja de Serbia y el Young Boys de Suiza ante el Manchester City en el grupo G. Grupo H, Barcelona recibiendo al Shakhtar y el Royal de Bélgica va a recibir al Porto. Bueno, sin duda el PSG es el Milan partido más destacado, ¿verdad? Y Newcastle Dortmund para nosotros, ¿verdad? Realmente también es un partidazo. Bueno, nos vamos a ir, hay que ir preparando bien la garganta. Y tenemos un par de partidos de Coste que Diego dice que es muy lo que hacemos, ¿verdad? Pero... bueno, lo que él hace tampoco es ciencia. No, basta, ya le veamos. Vos sabés que hoy le va a pasar toditas las grabaciones. Sí, así hacen. Sí. Yo creo que es mejor parar. Pero vamos a parar. Hasta Gabriel Ábalos estuvo escuchando el programa, en la entrevista, porque me escribió. Marini, estaba escuchando hasta, no sé si después siguió, ¿verdad? Pero, no, ya habrá pero que se va a siesta. enterar. No, si tiene que para las 5. Hasta las 5, bueno, a las 4. Bueno, chao, buenas tardes. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales.
Contraloría verificará si ex consejero del IPS puede justificar su ostentosa casa de verano. Conforme a su última declaración jurada, el ex consejero del Instituto de Previsión Social IPS, Gustavo Arias, blanqueó la situación de una ostentosa casa de verano en Areguá que ahora figura entre sus declaraciones. Al respecto, desde la Contraloría General de la República confirmaron que verificarán si es que el exfuncionario puede justificar la lujosa vivienda. Lo que pasa en el mundo. Países latinoamericanos piden en México terminar con políticas migratorias selectivas. Una decena de países latinoamericanos reunidos en una cumbre en México pidieron a las naciones que reciben migración irregular como Estados Unidos que revisen su política migratoria cargada de medidas inconsistentes y selectivas. Aunque el documento final de la cumbre no cita expresamente a Estados Unidos, ese es el destino que buscaron la mayoría de los 1.7 millones de migrantes que, según México, han llegado a su territorio este año huyendo de la pobreza o de la violencia en sus países. Temperatura en Asunción 32 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias.